Hoy día, como bien he mencionado, ya lo están viendo, ya les he pasado las diapositivas, vamos a ver lo que es antibiótico terapia, ¿no? Entonces, hablar de antibióticos, ¿no? Es muy extenso, ¿no? Ustedes han llevado en farmacología, los que ya han llevado farmacología, ¿no? Los que no han llevado todavía, posiblemente prácticamente toda una unidad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando llevé antibiótico terapia, tenía una clase de estructura de bacterias, luego otra clase de mecanismos de acción en general, luego otra clase de beta-lactámicos, luego otra clase de inhibidores de síntesis ribosomal. Entonces es muy amplio, ¿verdad? Pero ahí está la cosa, ¿no? Se puede resumir esta clase con respecto a datos importantes, datos que ustedes deben dominar como médicos generales, ¿no? Porque al final cuando te enseñan antibióticos te dicen, este tiene espectro contra tal, 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 este se le puede dar a tal, entonces, pero ¿cuál es mi decisión, ¿no? ¿Qué antibiótico elijo? ¿Cuál es la importancia de tales antibióticos? ¿Qué es lo que me preguntan, ¿no? Para exámenes de medicina, etcétera, lo que uno siempre quiere saber, ¿no? Entonces vamos a tratar de resumir lo más importante, ¿listo? Que entiendan también muchas cosas. Acuérdense que yo, bueno, cuando les enseño, trato de que ustedes entiendan. Y bueno, efectos adversos, que eso sí es memoria, que siempre deben recordar de fármacos antibióticos en específico. Muy bien. Si hay alguna duda, alguna pregunta en parte de la clase, normal está el chat, ¿listo? Igual yo les voy a hacer preguntas para que esto sea dinámico, ¿listo? Y podamos resolver todo, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar hablando de un resumen de la acción de los antibióticos, ¿no? Que esta es una pregunta ya de lo más básico, ¿no? Como cuando te dicen cuál es el mecanismo de acción de la ceftriaxona, cuál es el mecanismo de acción de los macrólidos, cuál es el mecanismo de acción de los aminoglucósidos, ¿no? Entonces, esta imagen es perfecta, ¿ya? Esta imagen, si mal no recuerdo, la saqué del CTO, del Miro, uno de los dos libros de estos de España. Me pareció una imagen muy buena, ¿listo? La bibliografía también, para que sepan, siempre que me preguntan de mis clases de farmacología, yo lo hago del Harvey, ¿listo? Al final vamos a ver preguntas de revisión, que muchas son del Harvey, que me gusta mucho ese libro porque es muy didáctico, hay muchas imágenes visuales, es puntual con cosas importantes con respecto a los fármacos, con respecto a interacciones farmacológicas y uso de los fármacos, ¿no? De diferentes, no solo de antibióticos, ¿listo? Y siempre al final de cada capítulo te viene con preguntas de revisión con respecto a lo que se ha visto, ¿no? O sea, justo con lo más importante, y no solo son preguntas, sino que también te viene con una explicación, ¿no? De por qué es esa respuesta, que obviamente te lo he explicado en el capítulo, así que para mí es un libro muy bueno como base, ¿no? Para los que recién van a llevar farmacología, o los que ya han llevado farmacología, ¿no? Y quieren ver nuevamente y leer cosas puntuales, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos primero a los que inhiben la pared celular. ¿Listo? Los que inhiben la pared celular son los famosos beta-lactámicos, ¿no? Los que ya han estado en mis clases, porque esto creo que lo he editado hasta en 2 oportunidades, en mi clase de farmacología, en mi curso de farmacología. Uy, ¿qué pasó? A ver un ratito, chicos. Se cortó. Un segundo. Ya. Ya. Por lo que lo he explicado en mi curso de farmacología y también lo he explicado en el banqueo intensivo de infectología, ¿no? Porque obviamente como base tienen que entender antibióticos. Entonces, los que ya tienen memorizado eso ya saben mis mnemotecnias, ¿no? Que siempre enseño, y si no, ya van a aprender por primera vez, ¿no? ¿Alguien sabe cuál es la mnemotecnia que uso para que ustedes recuerden cuáles son los beta-lactámicos? A ver, algún alumno de alguna anterior clase, tal vez. ¿Quién recuerda cuál es la mnemotecnia para recordar cuáles son los beta-lactámicos? O si no, se los han enseñado tal vez ustedes también, ¿no? Justo un alumno me preguntó, doctor, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Pecamos? Pecamos, ¿no? Justo en un momento me preguntó un alumno, ¿no? Todos vi sus clases, terminé de ver todas las clases porque a veces compran los cursos y lo ven después, y me gustó mucho la parte de farmacología, ¿no? ¿De dónde sacó esa mnemotecnia? Pucha, mira, esa mnemotecnia yo la saqué cuando yo llevaba farmacología, de un video de YouTube de un chico, pues, de un chico que enseñaba ahí en pizarra, o sea, se me quedó ahí, la verdad me gustó un montón, y de ahí yo lo usé como base en adelante para todos mis cursos, ¿no? Entonces, los betalactámicos, ¿listo? Tienes que sabértelo sí o sí, porque son los que más usamos. Y la mnemotecnia es pecamos. ¿Listo? Pecamos, ¿no? Entonces, ustedes pecan al no saber cuáles son los beta-lactámicos, ¿no? Entonces, ¿cuáles tenemos? Primero, P de penicilinas, ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar, como les digo, el resumen
de todos los grupos que vamos a hablar de medicamentos, y luego ya vamos a hablar específicamente de cada uno. ¿Listo? Entonces, betalactámicos son las penicilinas, ¿listo? Tenemos las cefalosporinas, que acá tenemos un montón de medicamentos, ¿listo? Tenemos los CA de carbapenems, ¿listo? El meropenem, el imipenem, ¿no? Y MOS de monobactams, ¿listo? Entonces, esos 4, chicos, son los famosos beta-lactámicos. O sea, esos 4 se consideran un grupo, ¿no? Porque tienen, su nombre lo dice, su anillo beta-lactámico. Por eso que hay bacterias que producen beta-lactamasa, y eso es lo que va a generar resistencia en estos fármacos en específico, y que también al compartir ese anillo beta-lactámico puede haber, ¿no?, interacción cuando, por ejemplo, tenemos alergia a la amoxicilina, ¿no?, que es algo muy común, o a las penicilinas, podría haber una reacción cruzada de alergias, excepto en uno que vamos a ver después. ¿Listo? Entonces, esos son los famosos beta-lactámicos. Todos actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular, ¿no? Específicamente, ¿qué? ¿No? Si yo estaría enseñando farmacología, yo te digo, ya, inhibe la síntesis de la pared, pero ¿qué fase de la síntesis de la pared? ¿Alguien sabe? ¿Qué fase de la síntesis de la pared inhiben los beta-lactámicos? Justo es la última fase de la creación de la pared. La peptidación. Muy bien, la transpeptidación. ¿Ya? O sea, eso, hasta ahí yo creo que podría ser una pregunta, ¿no? Porque beta-lactámicos es el grupo más conocido, yo creo que podría hacer esas preguntas que consideran como atípicas en sus exámenes, ¿no? O sea, que sepan, que eso sí se los han enseñado. Entonces, la transpeptidación es la última fase en la creación de la pared bacteriana, ¿no? Ahora, obviamente en esta clase no he puesto las diapositivas de diferencia entre pared bacteriana, pero ya deben saber, ¿no?, que la pared bacteriana de una gran positiva es una pared que tiene un mayor grosor de lo que es peptidoglicano, ¿verdad? Y es una pared simple. En cambio, las paredes, las gram negativas, es una pared compleja, ¿no? Tiene doble pared, entonces hace más difícil que haya penetrancia, por ejemplo, ahorita vamos a ver, de antibióticos que, por ejemplo, no son liposolubles, ¿no? Que es que sea liposoluble, recuerden, que puede atravesar tranquilamente una membrana lipídica, pues, ¿no? Una pared celular, ¿listo? En cambio, los que son gram negativos, pues tienen una pared más gruesa, recuerden, ¿ya? Y también tienen su espacio periplasmático que produce beta-lactamasas, ¿no? Por eso los gram negativos generalmente siempre son más resistentes, ¿ya? Recuerden eso. Muy bien, entonces tenemos a los beta-lactámicos. Aquí más tenemos, que inhiben la pared, a los glucopéptidos, ¿listo? Que acá como famoso tenemos a la vancomicina. Pero ahí también les voy a agregar otros, por ejemplo, la daptomicina, que también inhibe la pared celular. Entonces miren todos estos, importantísimo, acuérdense, los que inhiben la pared celular. Hay otros por aquí, también que son importantes, que también actúan, también te pueden decir por el hecho de directamente, también pueden alterar la pared celular, pero específicamente estos alteran la permeabilidad de la membrana celular, ¿no? Específicamente algo de la pared. Que acá, por ejemplo, tenemos la polimixinas, ya de que esto sí vamos a hablar. Porque los otros son los azoles y los polinos, que, bueno, los azoles más que todo lo utilizamos como antimicóticos, ¿no? Entonces acá vamos a hablar más que todo para el tema de bacterias, ¿listo? Entonces las polimixinas, igual está ahí la imagen, actúan también atacando la pared celular, específicamente la membrana celular. Muy bien. Entonces, y bueno, acá tenemos otros específicos, por ejemplo, la isoniazida, que ustedes saben que se usa para la tuberculosis, es nuestro fármaco base, ¿listo? Lo utilizamos más para alteración de la pared celular, pero específicamente, ¿no?, de Mycobacterium, pues, ¿no? Por eso altera los ácidos micólicos, que en esta ocasión, en esta clase no lo vamos a hablar, ¿no?, porque son antibióticos específicos, ¿ya? Pero igual, en la imagen, como les digo, es una buena imagen que te dice la mayoría de antibióticos conocidos donde actúan, ¿no? O sea, la isoniazida también inhibe pared celular, específicamente los ácidos micólicos, ¿ya? Que eso sí les preguntan cuando les preguntan mecanismo de acción de Mycobacterium tuberculosis, pues, ¿no? O sea, para atacar el Mycobacterium. Muy bien, entonces todos esos son los que actúan en la pared celular. ¿Listo? Luego tenemos la siguiente pregunta importante, ¿quiénes actúan a nivel de la subunidad 50S y la subunidad 30S? O sea, ¿quiénes actúan a nivel de lo que es la inhibición de la síntesis de proteínas, ¿no? Ahí tenemos otra mnemotecnia. A ver, ¿quién sabe la mnemotecnia? ¿Cuál es la mnemotecnia para saber quiénes inhiben específicamente la subunidad 50S y quiénes inhiben específicamente la subunidad 30S? Esta mnemotecnia es muy importante porque nos va a clasificar también luego otra división. Muy bien, clima, te amo. Excelente. Entonces, para nosotros acordarnos quiénes inhiben, ¿listo?, la síntesis de proteínas, recuerdan esa mnemotecnia que es clima, te amo, ¿no? Es importante, ¿listo? ¿Por qué? Porque clima, la C, lo podemos poner, bueno, acá ustedes ya pueden combinar, pero la C viene de,
por ejemplo, cloranfenicol, ¿no? La Cl puede venir de clindamicina, ¿ya? Algunos te ponen la Li como lincosamidas, porque lincosamidas es el grupo, ¿no?, farmacológico donde está dentro de la clindamicina, pero la clindamicina es la única importante que nosotros, pues, recetamos, pues, ¿no? Entonces, clindamicina, ¿ya? La L y la I de linezolid, ¿listo? Cloranfenicol, clindamicina, linezolid, y Ma, ¿de qué? De macrólidos, ¿listo? Los macrólidos. T, fácil, T de tetraciclinas. Muy bien, tetraciclinas, ¿listo? Y amo, aminoglucósidos, ¿listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta en la imagen, esto nos importa, porque es la mnemotecnia, porque los de arriba, o sea, clima, aquí inhibe a la subunidad 50S. Y te amo, aquí inhibe a la subunidad 30S. Miren, preguntas súper importantes, porque obviamente, por ejemplo, les doy un ejemplo claro que ha habido una pregunta de NAM, ¿no? Ahí ustedes ya prenden su cerebro cuando dice pregunta examen, ¿no? Entonces, las tetraciclinas, por ejemplo, está la tetraciclina y la doxiciclina. Y una pregunta muy interesante que a mí me parece son las preguntas conexión, ¿no? Que decía un paciente, ¿no?, con diarrea disentérica, ¿listo? Criador de cerdos. ¿Cuál es el germen? A ver, yéndonos un poquito, pero importante que sepan, paciente con diarrea disentérica, criador de cerdos, ¿en qué parásito, yo dije bacteria, perdón, en qué parásito pensamos? Muy bien, Balantidium coli, ¿listo? Siempre acuérdense de ese parásito, Balantidium coli, ¿listo? Entonces, Balantidium coli es un protozoario, ¿no? Entonces, siempre, la mayoría de protozoarios, como Yardia, Entamoeba, damos metronidazol. Pero esa es la excepción, ¿no? Es una excepción buena, en donde el antibiótico de elección que damos ahí es la doxiciclina, acuérdense, ¿no? El Balantidium coli. Entonces, la pregunta me pareció interesante porque decía paciente, ¿no? Todo esto, ganadero, diarrea disentérica, criador de cerdos, ¿no? Pero la pregunta no era cuál es el antibiótico de elección, te decía cuál es el mecanismo de acción del antibiótico que se le da a este paciente. Esas preguntas son bonitas, ¿no? Porque tienes que saber el diagnóstico, tienes que saber el tratamiento de elección y tienes que saber cuál es el mecanismo de ese medicamento, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí tú ya sabes, las tetraciclinas, ¿no?, que es la doxiciclina, la respuesta era inhibe la subunidad 30S, ¿listo? Entonces, ya acá te das cuenta, ¿no? Entonces, miren, subunidad 50S, tenemos los macrólidos, ¿no? Cetólidos, que bueno, está dentro del un grupo similar a los macrólidos, pero que no se usan muy común, las lincosamidas, que ahí es donde les digo que está la clindamicina, y anfenicoles, que es el cloranfenicol, ¿no? Muy bien. Claro, muy bien. Ahí Felipe, como está diciendo, menos de 8 años ya vamos a ver que la doxiciclina, o las tetraciclinas, no se da en niños ni en embarazadas, por eso esa es la excepción, ahí sí se da metro igual. Muy bien, entonces, y la subunidad 30S, lo que estamos viendo, que son aminoglucósidos y tetraciclinas, ¿no? Porque las streptograminas tampoco lo vemos muy común, igual ahí se les dejo la imagen, pero es muy importante. Y acá también, obviamente, el linezolid, que también les dije que actúa en la subunidad 50S. Muy bien, entonces se dan cuenta que todos esos son los antibióticos, que deben recordar, que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas, ¿listo? Clasificado por 50S y 30S. Perfecto. Luego, otros que tenemos también muy importantes son los que inhiben, recuerden, el ácido fólico, ¿ya? Los que inhiben el ácido fólico, ya son las sulfamidas, ¿listo? Que es muy común también las alergias a las sulfamidas, y el trimetropin, ¿listo? Esto es muy importante porque vamos a ver que las sulfamidas y el trimetropin por separado, ¿listo?, son bacteriostáticos, recuerden eso. Pero cuando se juntan, ¿cómo se llama ese medicamento, chicos? Es un medicamento también muy común usado. ¿Cómo se llama cuando unimos sulfamidas más trimetropin? Es el famoso, muy bien, cotrimoxazol. Nunca olviden eso. Por separados son buenos, ¿no?, pero son bacteriostáticos. Se juntan, ya es mucho mejor, recuerden, es bactericida. Acá me había olvidado que también íbamos a hablar, también la fosfomicina está actuando en la pared celular. Recuerden, la fosfomicina que lo utilizamos como antibiótico, sobre todo para infecciones urinarias. ¿Listo? También actúa en la pared celular. ¿Listo? Recuerden todos los que actúan en la pared celular. ¿Ya? Mejor todo lo que subraya amarillo es pared celular, ¿ya? Para que nos entendamos. Y lo que está de celeste está adentro. ¿Listo? Esto para la mnemotecnia que vamos a hablar. Y finalmente tenemos también los que actúan sobre el ADN, ¿no? Tenemos a las quinolonas, ¿ya?, que actúan sobre la ADN girasa, pero ya vamos a especificar que también te pueden decir que actúa sobre la topoisomerasa 2 o topoisomerasa 4, ¿listo? Pero generalmente pregunta de examen siempre te dicen quién actúa sobre la ADN girasa, las quinolonas, ¿listo? Dapsona también actúa a nivel de la pared celular, eso también lo vamos a ver.
Por eso les dije junto con la vancomicina, ¿listo? Porque ahí están los polipéptidos, licopéptidos, glucopéptidos, ¿ya? Y tenemos también la rifampicina, ¿no? La rifampicina que actúa inhibiendo la ARN polimerasa, ¿no? Que la rifampicina también ya lo conocen, que es otro de los fármacos muy conocidos que actúan contra la tuberculosis, ¿verdad? Y finalmente también tenemos con un daño directo al ADN, que tenemos al metronidazol y a la nitrofurantoína, que recuerden que es el antibiótico de elección, en lo que son pacientes con infección urinaria. Muy bien, entonces miren, ya, entonces hemos hecho un resumen, ¿no? Con respecto al mecanismo de acción. Entonces recuerden los que inhiben la síntesis de la pared, los que inhiben la pared bacteriana, ¿listo? Las quinolonas, preguntas de examen, ¿no? Que inhiben la ADN girasa, ya, eso te preguntan, inhibidores de ácido fólico como las sulfamidas y el trimmetoprim, ¿listo? Y los demás no he visto muchas preguntas, pero en algún momento lo van a preguntar. Entonces ahí lo tienen todos, ¿no? Te dicen cuál es el mecanismo de acción de metronidazol, ya que es un antibiótico que se usa mucho, un daño directo al ADN. Muy bien. Ahora, ¿por qué es tan importante saber esto? O sea, ¿quiénes son inhibidores de la síntesis de la pared? ¿Cuáles son inhibidores del ADN? ¿Cuáles son inhibidores de proteínas? Porque todos los que hemos resaltado de celestes están dentro de la bacteria, recuerden, ¿no? O sea, nosotros podemos destruir a la bacteria destruyendo su pared celular, destruyendo su síntesis de proteína, porque ellos también necesitan proteínas para crecer, ¿no? O destruyendo su ADN, pues, ¿no? Su carga viral, ¿ya? Entonces es importante saber eso, ¿por qué? Porque todos los fármacos, acá entienden, los fármacos, o bueno, los antibióticos que actúan en la pared celular o en la membrana celular, bueno, o sea, todos los que he resaltado de amarillo, ¿listo? ¿Qué podemos deducir con eso? ¿Que son hidrosolubles o que son liposolubles? ¿Quién me dice? ¿Qué conclusión darían con eso? Fármacos que actúan en la pared celular. ¿Son liposolubles o son hidrosolubles? Ahí no están usando mucho la lógica. No son liposolubles, son hidrosolubles. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, si lo estoy dividiendo en dos, ¿no? Estoy dividiendo en dos, que son los de amarillo y los de celeste que están adentro. Los que están de celeste, o sea, todos los que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas y ADN, esos deben ser liposolubles, porque esos antibióticos tienen que atravesar, ¿listo? Imagínense, ese es el fármaco, tienen que atravesar la membrana para entrar y recién hacer su mecanismo de acción. En cambio, todos los que actúan en la pared celular no necesitan ser liposolubles, porque actúan aquí nomás. O sea, claro, entiendo si ustedes han visto el tema de la pared celular, que tal vez tienen que ser liposolubles para actuar en la pared. No, o sea, actúan periféricamente. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué es tan importante que sean hidrosolubles? Porque el hecho de que sea hidrosoluble, recuerden, un fármaco hidrosoluble, hace que tú puedas tener, te dicen, nefrotóxicos. ¿Listo? Y obviamente, si son hidrosolubles, endovenoso. Por eso la mayoría de fármacos, ¿no? Se da de manera endovenosa, o sea, de mayoría de fármacos betalactámicos. Meropenem, ertapenem, pues los carbapenémicos, las penicilinas se ponen endovenosa, ¿listo? Ceftriaxona, se dan cuenta, o sea, todos se ponen de manera o endovenosa o intramuscular, ¿no? Y tú me preguntarás, doctor, pero la amoxicilina, que lo recetamos a cada rato, se da vía oral. Exactamente, o sea, también se da vía oral, pero ¿qué entiendes? El fármaco es hidrosoluble, por eso tiene una menor disposición vía oral, o sea, menor biodisponibilidad. Entonces recuerden que todos los fármacos, ¿no? Por eso es importante la imagen y que lo entiendan esto como una imagen resumen, son hidrosolubles. En cambio, todos los antibióticos, los otros que hemos visto, los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, los antibióticos que inhiben el ADN, ¿no? Todos los demás, los que he resaltado de celeste, obviamente estos antibióticos sí o sí tienen que ser liposolubles, ¿ya? Tienen que ser liposolubles porque tienen que atravesar la membrana, pues. Sí o sí tienen que atravesar la pared para actuar donde van a actuar, ¿no? Si son ADN, actuar acá, o si inhiben la síntesis de ADN, de ribosomas, actuar ahí. ¿Se entiende, verdad? Entonces, al ser liposolubles, es que la mayoría de fármacos, esto se da vía oral, pues. ¿Listo? La mayoría de estos fármacos se da vía oral. ¿Listo? Y obviamente, al ser liposolubles, vía oral, acuérdense, hace metabolismo del primer paso, y son hepatotóxicos. ¿Listo? Acá siempre hay una excepción, ¿listo? La única excepción, por ejemplo, aquí, son los aminoglucósidos. ¿Listo? Los aminoglucósidos, que son los que estamos viendo aquí, ¿no? Que actúan a nivel de la subunidad 30S, o sea, proteínas, estos sí, característicamente son endovenosos. Esos sí son hidrosolubles. Recuerden siempre, esos sí son hidrosolubles. Por eso vamos a ver
que dentro de los efectos adversos, ¿listo? De los aminoglucósidos, es que son nefrotóxicos, ¿ya? Entonces, miren que de una manera bonita relacionan, ya, con respecto a saber el mecanismo de acción, ¿no? Saber dónde actúan, saber cómo se administran, ¿listo? Porque es una regla general, ¿no? Obviamente, como les digo, hay excepciones, ¿no? La amoxicilina, la cefalexina, la damos vía oral, pero tengan en cuenta que como son fármacos hidrosolubles, hay una menor biodisponibilidad, ¿ya? Porque si a ti te preguntan, ¿no? Por lógica, por eso yo digo, siempre usen la lógica. Por ejemplo, siempre hay una pregunta que dice, ¿cuál es el antibiótico que tiene 100% biodisponibilidad vía oral? 100%. ¿Cuál creen que sea? Digamos, no lo saben, ¿no? Porque al menos es una pregunta directa. Pero imagínense que yo les pongo en las alternativas cefalexina, les pongo, no sé, pues, amoxicilina, les pongo doxiciclina y les pongo, no sé, pues, rifampicina, ¿no? Entonces, al menos ahí sabes tú cuáles son los que son, de la pared celular y sabes que esos son hidrosolubles. Por lo tanto, no pueden tener biodisponibilidad bioral al 100%, pues chicos. Los que tienen, o sea, cuando tú tomas un medicamento bioral, el medicamento bioral tiene que pasar, pues, barreras. Tiene que pasar la barrera digestiva, luego tiene que pasar la barrera del este. Entonces, ¿cómo va a tener biodisponibilidad al 100%? Pues, si sabemos que ya son hidrosolubles. O sea, por lo tanto, un poco lipofóbicas, ¿no? Entonces, obviamente, la que tenga biodisponibilidad 100% oral tiene que ser una de las que está acá adentro, pues, las que saben que son liposolubles, ¿entienden? Un medicamento, yéndonos de antibióticos, cuando te digan cuál tiene mayor biodisponibilidad bioral, es el que es liposoluble, pues, porque es el que puede atravesar barreras, ¿listo? Entonces, bueno, para que sepan esa pregunta, las tetraciclinas, ¿listo? Son las que tienen 100% de biodisponibilidad bioral, ¿ya? Recuerden eso. Entonces, ustedes pueden hacer muchas cosas en los exámenes también por descarte, por lógica, ¿listo? Entonces queda claro, ¿no? Liposolubilidad son fármacos que atraviesan barreras, ¿listo? Son fármacos que vamos a dar vía oral y va a tener una buena biodisponibilidad, ¿listo? En cambio, fármacos hidrosolubles no atraviesan barreras. Pues. Por eso, si le damos vía oral, ¿listo? Va a disminuir su biodisponibilidad. Por eso los fármacos hidrosolubles, como la mayoría de los que inhiben síntesis de la pared, ¿no? Los damos por vía endovenosa, eso sería lo ideal, ¿listo? Ahora, ¿por qué damos amoxicilina? ¿Por qué damos, no sé, pues, cefalexina vía oral? ¿Listo? Porque son regímenes terapéuticos amplios, ¿listo? La amoxicilina no lo damos, pues, 2 días, 3 días, lo damos 5, 7 días, ¿listo? Y lo damos 3 veces al día. ¿Se entienden por qué, no? Y por qué la mayoría de antibióticos que damos endovenosos solo lo damos una vez al día. La ceftriaxona, ¿cuántas veces la dan al día? Una vez nada más. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que entender. Muy bien. Y algo más. De acá también podemos sacar algo más. Porque acá siempre te preguntan, ¿no? ¿Cuáles antibióticos son bactericidas, ¿no? O sea, que eliminan el 100% de la bacteria. ¿Y cuáles son bacteriostáticos, ¿no? O sea, que detienen el crecimiento de la bacteria, ¿no? Esa es típica pregunta de farmacología. Entonces, siempre recuerden con la mnemotecnia, por eso la mnemotecnia ayuda, porque los bacteriostáticos, recuerden que es clima T. Y los bactericidas es el resto. ¿Ya? O sea, si yo te pregunto, los aminoglucósidos, por ejemplo, ¿son bacteriostáticos o bactericidas? ¿Qué me dicen? Los aminoglucósidos. ¿Son bacteriostáticos o bactericidas? Con la mnemotecnia. Bactericidas. Son bactericidas. Si te pregunto la cefalexina, cefuroxima, ¿son bacteriostáticos o bactericidas? ¿Qué dirían? La cefuroxima. ¿Qué es? A ver, ¿qué sería, chicos? La cefuroxima. ¿Nadie? Con la mnemotecnia también. Bactericida. Bactericida. Entonces, ese es el punto. O sea, bacteriostático es clima T. ¿A qué me refiero con clima T? Esto, pues. ¿Cuáles son los bacteriostáticos? Cloranfenicol, clindamicina, linezolid, los macrólidos y las tetraciclinas. El resto de antibióticos, los aminoglucósidos, los beta-lactámicos, la vancomicina, la rifampicina, todos los demás son bactericidas. ¿Me entienden? Entonces no tienen que estar viendo capítulo por capítulo y ver antibiótico por antibiótico si es bactericida o bacteriostático. Con esta mnemotecnia te sirve. ¿Listo? Bactericida, el resto, y bacteriostático solo clima T. Ahora, obviamente la excepción que hablamos, que también te pueden preguntar, las sulfamidas y el trimetoprim por separado, les dije que son bacteriostáticos, pero juntos, o sea, el cotrimoxazol es bactericida también. ¿Listo?
Entonces, ¿quedó claro, chicos? Este resumen, porque es el resumen de todo lo que es antibióticos, que es lo que más deberían saber. ¿Listo? Mecanismos de acción, cuáles son bactericidas, cuáles son bacteriostáticos, cómo se da, cuáles son hidrosolubles, cuáles son liposolubles. Por lo tanto, obviamente los hidrosolubles son los que generalmente son más nefrotóxicos, ¿listo? Y los liposolubles son más hepatotóxicos, ¿verdad? Porque van a pasar por el hígado. Ahora, esto no quiere decir, ¿no?, que solo los fármacos que inhiben la síntesis de la pared, ¿no?, los que son hidrosolubles, no van a generar hepatotoxicidad. Hay fármacos, como estamos hablando, amoxicilina, que hacen metabolismo de primer paso y también podrían ser hepatotóxicos, ¿no? O sea, en pequeño porcentaje, ¿no? Pero estamos hablando de lo general. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, ¿queda claro esto? Ya podemos avanzar. Entonces, vamos a hablar primero de lo que son inhibidores de la pared celular, ¿no? Ya saben cuáles son los beta-lactámicos, por eso no hice un subtítulo que diga beta-lactámicos. Ya saben cuáles son los beta-lactámicos, que son penicilinas, cefalosporinas, carbapenems y monobactams. ¿Listo? Entonces, las penicilinas, ¿no?, tienen su estructura básica, que es el famoso anillo beta-lactámico, ¿no? Entonces, esto lo pongo en general porque todos los beta-lactámicos tienen su anillo beta-lactámico central. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace que cambie, ¿listo?, estas penicilinas? Porque hay penicilinas de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, ¿no? Lo que cambia es su cadena lateral R. ¿Listo? Eso es lo que cambia su espectro, ¿listo?, sus efectos adversos, ¿listo? Entonces, eso es importante. Y esa cadena lateral también la vamos a ver con el hecho de el único medicamento de los beta-lactámicos que no tiene justo esta reacción cruzada a las alergias, ¿listo? Entonces, estas penicilinas actúan específicamente en la bacteria en una proteína que se llama proteína de unión a la penicilina. Facilito. O sea, las bacterias tienen una proteína que la han llamado así, obviamente porque ahí entraba la penicilina, ¿listo? Que catalizan lo que hablábamos, la transpeptidasa, ¿listo? Y facilitan el enlace cruzado de la pared celular, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de penicilinas, yo siempre digo, en general, acuérdense, actúa sobre gram positivos, ¿ya? Entonces ustedes, ahora ya hablando de antibióticos, ya de cada uno, lo que tienen que saber son los espectros. Eso siempre les preguntan, ¿no? Si yo tengo una infección contra gram negativos y, no sé, pues anaerobios, que justo lo preguntaron en el año pasado, ¿qué, qué grupos de fármacos yo debería usar? ¿Listo? Entonces ustedes ya en su cabeza tienen que tener qué grupos de antibióticos son buenos para gram negativos. ¿Por qué? Porque las penicilinas, o sea, si yo te pongo en específico, ¿no?, por ejemplo, la piperacilina, la ticarcilina, que son ya de tercera y cuarta, pueden actuar sobre gram negativos también. Ojo, o sea, también pueden actuar. Pero yo siempre quiero buscar ante una infección o ante una sospecha de una infección el espectro más reducido posible. Si no, imagínense, pues todos utilizarían los antibióticos que son de amplio espectro, pues, ¿no? Esos antibióticos ya se usan al final, porque si no, tú generas resistencia. ¿Listo? Entonces tú siempre, por eso es importante que ustedes siempre sepan epidemiológicamente cuál es el agente infeccioso más frecuente. ¿Ah? Porque siempre preguntan, ¿de qué me sirve saber el agente infeccioso más frecuente? ¿Solo para preguntas de examen? No, es porque si tú tienes una infección o tienes una sospecha de esa infección, ustedes saben que el hemocultivo no sale pues en 48 horas, teóricamente. Ustedes saben que el hemocultivo ya va a demorarte una semana. Entonces tú tienes que hacer, ¿cómo se llama eso? Antibiótico-terapia empírica, ¿no? Cubriendo con antibióticos con respecto a la causa más frecuente, ¿me entienden? O sea, por eso es importante saber las causas más frecuentes de cada infección, ¿listo? Entonces las penicilinas actúan contra gram positivos. Y si le quieren agregar algo, en general, yo también, para reducir más contra estreptococos. ¿Ya? Ahorita voy a diferenciar también de los grupos, ¿no? Pero generalmente, acuérdense, las penicilinas actúan bien contra estreptococos, ¿ya? Estreptococos. Listo. Entonces, bueno, tienen las paredes celulares que son atravesadas con facilidad porque, como les dije, los microorganismos gram positivos tienen una pared delgada, pues, ¿no? Tienen su capa gruesa de peptidoglicano, pero es una pared simple. En cambio, los gram negativos, si te preguntas por qué no actúan muy bien las penicilinas, es porque tienen una pared compleja. Pero recuerden, si te preguntan, entonces, ¿cómo las penicilinas podrían atravesar la pared compleja, ¿no? Que es así, recuerden. Esta es su doble pared y acá tenemos el espacio periplasmático. ¿Ya? Este espacio periplasmático es el que les digo que produce beta-lactamasa. ¿Listo? Sobre todo porque esta es una bacteria gram negativa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creen? Esa es una pregunta también de micro, importante. ¿Cómo los antibióticos, como la penicilina, ¿listo?, podrían entrar a la pared de una bacteria gram negativa? ¿Quién sabe? Hay una estructura en las gram negativas que permite el paso de los antibióticos. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Es un canal, por así decirlo, un pasaje.
Comienza con P. ¿Alguien sabe? Las porinas. ¿Listo? Porinas. Unos poros que se llaman porinas, por ahí pueden pasar los antibióticos. Importante, ¿eh? Entonces sí pueden actuar contra gram negativos, pero no es muy común, como les digo. Entonces más que todo lo utilizamos para gram positivos. ¿Listo? Con respecto a efectos adversos, les he dejado acá antibiótico, ¿no? Para ver, es muy importante la hipersensibilidad. Pues, ¿no? Es el efecto adverso que tenemos más frecuente, el tema de las alergias. ¿Listo? Muy importante. El paciente que hace alergias a penicilinas hace reacción cruzada con los otros antibióticos beta-lactámicos. ¿Listo? Y es obviamente uno de los efectos más frecuentes, ¿no? Obviamente ya hay efectos menos frecuentes, como lo que es la diarrea, ¿listo? La nefritis que está asociado específicamente a la nafcilina, que es uno de los antibióticos que vamos a ver ahorita, pero que ya no se usa por eso mismo, ¿listo? Y también puede ser en altas dosis, ¿no? Altas dosis puede ser neurotóxico, ¿no? Neurotóxico, ¿ya? Bueno, con respecto a toxicidades hematológicas también ha estado asociado, por ejemplo, a citopenias, ¿no? Pero como les digo, estas son raras, pues. O sea, son estudios con los que he puesto de la bibliografía, pero ya muy infrecuentes, ¿no? Por ejemplo, está asociado también a la nafcilina y a la ticarcilina. Muy bien. Entonces, viendo acá, tenemos penicilinas de generaciones. Entonces, la primera generación tenemos a las penicilinas naturales. Entonces, todas estas penicilinas, ¿no? Penicilina G sódica, penicilina G benzatínica, protecaínica, penicilina V, como les digo, estas son específicamente, actúan obviamente sobre gram positivos, pero como les digo, sobre todo contra estreptococos. Por eso, si tú te sabes todas las enfermedades en donde, por ejemplo, el estreptococo piógenes, ¿no? Es el más frecuente de todos, siempre van a haber ahí tratamiento de penicilinas, ¿no? ¿Contra quién actúan también muy bien? Contra el treponema, ¿no? Por eso el tratamiento de elección, la penicilina G benzatínica, ¿no? En el caso de los adultos, para el hecho de sífilis. ¿Listo? Entonces actúa bien sobre estreptococos, actúa bien sobre treponema, es el tratamiento de elección por eso en la faga bacteriana, porque la faringitis bacteriana, la más frecuente es el estreptococo piógenes, es el tratamiento de elección también en la endocarditis subaguda, ¿no? Porque acuérdense que la endocarditis subaguda es producido por el Streptococcus viridans, ¿listo? Es de elección, no sé, ¿qué más? Penicilina G, tratamiento de elección en infecciones por bacilos gram positivos, también lo que va a ver carbunco, ¿no? Entonces, se dan cuenta, o sea, si ustedes saben el germen más frecuente de cada infección, más o menos ya puedes saber, o si es pregunta de examen, ¿no? Más o menos qué antibiótico es el de elección, o como yo siempre digo, en la vida real, cuando tiene una infección, ver, ¿no? Esto es más frecuente que sean bacterias gram positivas o gram positivas o negativas. Y respecto a eso, yo doy mi tratamiento. ¿Listo? Muy bien, y tenemos otro grupo que son las antiestafilocócicas. ¿Listo? Dentro de las antiestafilocócicas tenemos a la meticilina, dicloxacilina, oxacilina, nafticilina y cloxacilina, ¿no? De acá la única que es vía oral es la dicloxacilina, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llaman antiestafilocócicas? Porque estos son de elección para estafilococos metilsensibles, ¿no? Otra cosa muy importante, ¿no? Por eso siempre decía, en tus serums, una de las cosas que más vas a ver, por ejemplo, es el impétigo, ¿no? El impétigo en los niñitos, porque obviamente tienen mala higiene, se paran rascando, se hacen heridas y les sale su impétigo. El agente más frecuente del impétigo es el estafilococo aureus, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Al tú sospechar el agente más frecuente, porque también podría ser piógenes, ojo, ¿tú qué le das como antibiótico-terapia empírica? Dicloxacilina, porque dicloxacilina tú lo tienes en jarabe en tu puesto de salud, ¿listo? Entonces siempre es importante saber eso, ¿ya? Entonces esto es elección para metilsensible. Oxacilina es usada en onfalitis, claro, la oxacilina, por ejemplo, se da de manera endovenosa y lo usamos en onfalitis también porque es lo más frecuente de las onfalitis, estafilococo aureus también, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Bueno, esto ya va más que todo infecciones micro, ¿no? Pero siempre que sepan que las infecciones de piel es mucho más frecuente que sean bacterias gram positivas, sobre todo estafilococos y estreptococos, ¿no? A la cabeza estafilococos, ¿ya? Por eso, no sé si algunos han estado en la resolución de la salud, ahí, pucha, por el tema del chat que me habían preguntado, luego revisé bien y la oxacilina sí estaba en las alternativas, estaba bien, porque decían, doctor, dice tratamiento endovenoso, pero la oxacilina también se da endovenoso, pues. Entonces, sí es de elección, porque esa pregunta era de un chico o un niño que pisaba un vidrio, no sé. La cosa es que había una infección de la piel, ¿no? Entonces, ¿cuál damos como tratamiento empírico endovenoso? Oxacilina, pues. Porque vamos a querer tratar de cubrir estafilococo, ¿no? Solo que, ¿qué pasa? O sea, porque muchos están diciendo la clindamicina.
O sea, la clindamicina también la damos endovenoso, podemos sospechar, por ejemplo, en anaerobios, que vamos a ver ahorita, pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué más lo han relacionado a clinda? Porque la oxacilina generalmente no es un medicamento que tengamos endovenoso, pues, en cualquier puesto, ¿no? Pero debería serlo de elección porque, actúa contra estafilococo, ¿no? Entonces, siempre vámonos al espectro más reducido con respecto a lo que sospecho. Muy bien, entonces, esos son los de primera generación, ¿listo? Los naturales y los antiestafilococos. Luego tenemos, por ejemplo, la segunda generación, que son las aminopelicinas, que acá tenemos a la famosa amoxicilina, ¿no? Que siempre lo usábamos sobre todo para neumococo, ¿listo? O sea, también contra un estreptococo. Y la ampicilina, que nunca olviden, es la de elección. ¿Para qué infección, chicos? Eso sí deben saber. ¿Qué bacteria es la de elección para ampicilina? Ustedes ven, te ponen esto, muy bien, listeria. ¿Ya? Listeria y enterococos. Pero generalmente siempre recuerden la listeria. Pues la listeria monocitógenes es una bacteria muy frecuente que genera meningitis, por ejemplo, en adultos mayores. ¿Listo? Es causa de sepsis neonatal transplacentaria también. ¿No? Entonces, siempre que te pongan eso, te pongo un paciente con neumonía de 70 años que ya han preguntado, sí o sí en tu esquema tiene que estar ampicilina. ¿Ya? Siempre que veas la ampicilina es porque estás queriendo cubrir listeria o enterococos en casos de abuelo. Muy, muy, muy raros, pues, ¿no? Recuerden la ampicilina. Luego tenemos ya tercera y cuarta, ¿no? Está la carbenicilina y la ticarcilina, ¿no? Que son, como les digo, ya antibióticos que pueden tener un espectro un poquito más alto contra gram negativos, ¿no? Pero que no se usa mucho, al igual que la piperacilina. Pero la piperacilina, ¿cómo lo usamos? Nunca lo usamos sola, sino lo usamos con el famoso tazobactam. Muy bien, entonces por eso acá les puse, acá aproveché en poner los inhibidores de la beta-lactamasa. Es muy importante eso, porque como les digo, ¿no? Las bacterias gram negativas son las que con mayor frecuencia producen beta-lactamasa porque ya les dije que tienen este espacio que se llama espacio periplasmático, ¿no? Pero eso no quiere decir que las gram positivas no produzcan beta-lactamasa, también producen, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que me da estos fármacos que son inhibidores de beta-lactamasa? ¿Qué hace con los fármacos? Porque generalmente los inhibidores de beta-lactamasa los damos junto a penicilina, pues por eso lo he puesto acá. ¿Qué es lo que hace? Que aumente el espectro contra gram negativos y contra anaerobios. Nunca olviden eso. Porque tú ya sabes que las penicilinas es para gram positivo, sobre todo. O sea, al nosotros darles inhibidores de beta-lactamasa, aumenta mi espectro contra gram negativos y anaerobios, ¿no? Por eso a mí siempre me preguntan, doctor, ¿qué doy en mordedura de perro? Algunas guías me dicen amoxicilina clavulánico, otros me dicen clindamicina, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que es lo mejor, pues? En una mordedura de perro, al ser una infección de piel, obviamente sí o sí tengo que cubrir gram positivos, eso es obvio, ¿listo? Pero obviamente hacer una mordedura de perro, ¿no? Infectada, obviamente van a crecer gram negativos y anaerobios. Entonces, lo mejor es dar amoxiclavulánico. Ahora, la clindamicina también es bueno, ¿no? Porque la clindamicina también me cubre gram negativos y anaerobios, es lo que pasa, ¿no? Pero el amoxiclavulánico, pues, es, por así decirlo, de amplio espectro, porque te va a cubrir gram positivo, gram negativo, anaerobios, dentro de un espectro reducido, pues, ¿no? En las bacterias más comunes. Por eso yo prefiero dar amoxiclavulánico. Pero clindamicina tampoco está mal, ¿no? Ya vamos a ver después. La clindamicina también actúa contra anaerobios y también contra gram positivo. ¿Listo? Entonces, el ácido clavulánico, generalmente, ¿con qué lo damos? Con amoxicilina, pues, ¿no? Amoxicilina, ácido clavulánico, ampicilina, sulbactam, ¿listo? Tazobactam, obviamente, con la famosa piperacilina, el famoso pipetazo, ¿no? Y acá son otros inhibidores que, como les digo, no todos solo actúan con penicilinas. Por ejemplo, el avibactam se usa con la ceftazidima, que ahorita lo vamos a ver, que es una cefalosporina. Y el vaborbactam, que eso no hay en Perú todavía, se usa con el meropenem. Imagínense la potencia de ese medicamento, ¿no? Ya de por sí el meropenem es un antibiótico muy potente, ¿no? Más vaborbactam aumenta mucho más, ¿listo? Y de estos, recuerden, acá lo voy a subrayar de naranja, porque eso siempre lo tienen que saber, la piperacilina tazobactam es el único de todos estos que estamos hablando, que actúa contra pseudomonas, ¿ya? La pseudomonas es una bacteria que es muy resistente, ¿ya? Por lo tanto, no cualquier antibiótico actúa. Entonces, cada vez que pasemos cada grupo de antibióticos, ahí vamos a ver quiénes actúan sobre pseudomonas, ya que es una pregunta muy importante, ¿listo? Que te lo ponen de frente, diciéndote, te van a preguntar en tu rotación, ¿qué antibióticos? Dime antibióticos que actúan contra pseudomonas, o te dicen, por ejemplo, ¿por qué a este paciente le estamos dando, pues,
vancomicina con meropenem, ¿no? Que eso tienen que saber, ¿no? Damos vancomicina, ya estamos adelantando un poquito, vancomicina, porque en infecciones intrahospitalarias, ¿no? En una neumonía intrahospitalaria, por ejemplo, pensamos en estafilococos metilresistentes, entonces damos vanco, ¿listo? ¿Y qué pensamos también en neumonía intrahospitalaria? En pseudomonas, ¿no? Que de por sí en sí es la causa más frecuente. Entonces damos un antibiótico que cubra pseudomonas, que es el meropenem, ¿no? Porque obviamente a esos pacientes les estamos dando manejo endovenoso, ¿no? Entonces recuerden eso, ¿eh? De acá de todos estos, el único que actúa contra pseudomonas es el famoso pipetazo, ¿ya? Piperacilina más tazobactam. Muy bien, entonces acá tenemos todos los datos importantes con respecto a penicilinas. ¿Queda claro? Ya, obviamente yo, si recién están viendo estos fármacos, todo eso, es memorizar los grupos, ¿no? Pero yo al menos quiero que se queden con el tema de los espectros, ¿no? Entonces, penicilinas en general me actúan bien contra gram positivos, ¿no? Ya sabes ahí que puedes dividirlo, ¿no? Entre algunos que te ayudan mejor contra estreptococos y obviamente los que tenemos estafilococos metilsensibles, ¿no? Que son todos los que terminan en silina, chicos, ¿no? Dicloxacilina, oxacilina, cloxacilina, sobre todo estos tres son los que más se usan. Dicloxa, oxa y cloxacilina. Porque como les digo, la nafcilina ya no se usa, ¿listo? Porque genera lo que era la nefritis intersticial, ¿listo? Muy bien. Seguimos. Otro grupo, ¿no? Que hay bastantes medicamentos, que son las famosas cefalosporinas, ¿no? Entonces, las cefalosporinas, como les he puesto acá, tienen una relación estrechamente con la forma estructural de las penicilinas, ¿no? Es casi igual, lo que cambia es su cadena lateral R, ¿no? Y se clasifica como primera generación, segunda, tercera, cuarta y avanzada, ¿no? Que bueno, avanzada es lo que hablamos de quinta. Y esta división, ¿por qué se genera? Esto es pregunta, examen de fármaco, con respecto a su espectro, ¿listo? Con respecto a su espectro y temas de susceptibilidad y resistencia, ¿no? Entonces, acá en este orden, vamos a poner acá una flecha, ¿listo? Entonces, mientras una cefalosporina sea de mayor generación, los que son de primera generación, recuerden, actúan contra gram positivos, ¿ya? Contra gram positivos. Es por eso que cuando tienes una infección de la piel, ¿no? Si no tienes tu dicloxacilina, quedas cefalexina, pues, ¿no? Porque la cefalexina es creo que el más común que hay en postas, ¿listo? Es una cefalosporina de primera. Entonces también me actúa bien sobre gram positivos, ¿de acuerdo? ¿Ya? En cambio, mientras yo me voy más a quinta generación, esto actúa más sobre gram negativos, ¿listo? Y esta, acuérdense, tiene espectro más amplio. Obviamente, mientras más generación, el espectro crece, pues, ¿no? Actúan ya contra pseudomonas, acitinobacter, ¿no? Enterobacterias. En cambio, obviamente, los que son de primera tienen un espectro reducido. ¿Ya? Nunca olviden eso. Por eso, nuestra gran vedette, como yo siempre digo, de los antibióticos, que lo das, ¿no? Cuando ya no sabes qué dar, es la famosa ceftriaxona, pues. Porque la ceftriaxona justo es una cefalosporina de tercera generación. Entonces actúa contra gram positivos, ¿no? Y actúa también ya contra gram negativos. O sea, justo está en el medio. Entonces tiene un amplio espectro. En general, un amplio efecto general, pues, ¿no? O sea, que te va a cubrir la mayoría de bacterias, ¿no? No cubre, por ejemplo, pseudomonas, eso es importante. Al ver la ceftriaxona algo como un buen antibiótico, es bueno, pero por ejemplo no te cubre pseudomonas. Entonces ahí tenemos que saber. Ahora, de acá, ¿cuál es la única cefalosporina de tercera generación, pregunta de examen, que me cubre pseudomonas? ¿Quién sabe? Cefotaxima. La cefotaxima, ¿está bien? Y la ceftazidima. ¿Listo? La ceftazidima y la cefotaxima. Muy bien. Sí, ceftolotana a veces lo ponen, ¿no? Pero acá no está. Ceftazidima y cefotaxima. Entonces son antibióticos, ¿listo? Que actúan contra pseudomonas. Entonces lo estoy resaltando de naranja. ¿Listo? Ahora, acá también, no, acá están los de segunda. Te voy a preguntar cuáles son los antibióticos que actúan contra anaerobios de segunda, porque generalmente las cefalosporinas, bueno, ya les he dicho en general, actúan contra gram positivos y gram negativos, ¿no? Dependiendo de su generación. Entonces, no son antibióticos que generalmente actúen contra anaerobios, pero te van a preguntar también cuáles son los únicos cefalosporinas, ¿no? Que actúan contra anaerobios. ¿Cuáles son esas? Que están los de segunda, por eso les pongo acá. Recuerden, la cefoxitina y el cefotetán, ¿listo? Estos son llamados, ya lo voy a poner así, la cefoxitina y el cefotetán son llamados cefamixinas. Ya cuando les pregunten qué son las cefamixinas,
son cefalosporinas de segunda generación que actúan sobre anaerobios. ¿Listo? Entonces, como les digo, hay muchos datos importantes con las cefalosporinas, pero eso es lo general, pues, ¿no? Y ahora, obviamente, ya por cuestión de memoria, de conocer que las primeras son todas las que comienzan en cefa, generalmente, ¿no? Cefasolina, cefalexina, ¿no? Por ejemplo, la cefasolina también, acá lo voy a poner en datos importantes, la cefasolina, que es de primera, ¿no? La cefasolina, ¿dónde nos preguntan? A ver, chicos, ¿para qué nosotros usamos cefasolina? Lo podemos utilizar para cubrir gram positivos, ¿no? Una infección, pero ¿para qué es lo de elección? ¿Dónde han visto cefasolina? ¿Para qué se da? Como profilaxis para cesáreas. Bueno, puede ser preoperatorio, eso está bien, ¿no? Para cualquier tipo de preoperatorio que nosotros sospechemos, ojo, de gram positivos. Porque si, por ejemplo, fuera cavidad abdominal, no damos cefasolina como preoperatorio, ¿no? Ahí se da, obviamente, metronidazol con uno que cubra gram negativos, ¿no? Quinolonas, cefalosporina tercera, ¿no? Entonces, sobre todo lo que te pregunto, profilaxis para cesárea, ¿no? Ya lo han preguntado en salud también, una hora antes, ¿no? 30 minutos antes. Generalmente es una hora. Muy bien. ¿Qué más? Los cefalosporinas que atraviesan el sistema nervioso central. Muy importante que sepan eso también. ¿Cuáles son? Son dos. ¿Cuáles son las cefalosporinas que pueden atravesar el sistema nervioso central? Por lo tanto, lo utilizamos como tratamiento, por ejemplo, para las meningitis. ¿Quién sabe? Son Ceftra. dos. Ceftriaxona, ya muy bien, ceftriaxona es uno, y la cefotaxima. Excelente. Entonces, generalmente las cefalosporinas no penetran muy bien el sistema nervioso central, ¿no? Pero la ceftriaxona y cefotaxima sí penetran, ¿no? Y muy bien, la cefotaxima, por ejemplo, es algo que damos mucho en, por ejemplo, neonatos. Cuando tienen meningitis, dentro de su régimen antibiótico, agregamos cefotaxima. ¿Listo? Los antiseudomonas, entonces, como dijimos, que los que más deben saber, antiseudomonas de cefalosporinas, la ceftazidima que usamos y el cefepime. ¿Ya? Acuérdense, fármacos que actúan contra, o sea, cefalosporinas que actúan contra pseudomonas. Muy bien. Y de acá quería agregar también la ceftarolina, ¿no? La cefotaxima. O sea, tiene régimen antibiótico contra anaerobios, pero es bajo. O sea, más que todo la cefotaxima lo utilizamos, como digo, para el tema de la penetrancia del sistema nervioso central. Pero lo utilizamos más, o sea, la cefotaxima más que todo es como para actuar contra gram negativos, ¿no? Porque dentro de eso también está, que hemos hablado, que también es antipseudomonas, ¿no? Muy bien, y la ceftarolina, que como digo, bueno, quinta generación, pocas veces lo van a ver, pero algo que sí me parece muy interesante, es que actúa contra estafilococos metil resistentes. ¿Ya? Entonces es un antibiótico dentro de las cefalosporinas, porque vamos a ver ahorita esquema para estafilococos. Entonces la ceftarolina actúa también contra estafilococos metilresistentes. O sea, es una opción, ¿ya? La ceftarolina que es de quinta generación. Ahora, generalmente cuarta y quinta también actúan contra pseudomonas, ¿no? ¿Ya? Pero generalmente, como les digo, lo que más te preguntan es el cefepime, pues, ¿no? Que es de uso más común. Muy bien. Entonces, y como les decía, las cefalosporinas son bien toleradas, o sea, no hay muchos efectos adversos, pero sí hacen reacción alérgica porque hay reacción de cruzamiento. O sea, si tú tienes alergia a las penicilinas, hay un 10 a 20% de riesgo de que también tengas alergias con las cefalosporinas. O sea, justo de todos los betalactámicos es el que más reacción cruzada hay. ¿Listo? Con las cefalosporinas. Muy bien. Listo. Entonces con eso ya vimos penicilinas, cefalosporinas, que son betalactámicos, y ahora vamos con los carbapenems y monobactam. Entonces, hasta ahí vimos todos los betalactámicos. ¿Ya? Los carbapenems, ¿no? Son buenos antibióticos. O sea, son buenos en el sentido que son de amplio espectro. Como están viendo acá, actúan contra microorganismos beta-lactamasa, o sea, que producen beta-lactamasa, actúan contra anaerobios y cubren también pseudomonas. Pregunta importante. El único carbapenem que no cubre pseudomonas, excepto, esto sí es pregunta de examen de farmacología, es el ertapenem. Muy bien. El ertapenem no cubre pseudomonas. Muy bien. De ahí, estos. Imipenem cilastina. ¿Por qué imipenem cilastina? Acuérdense que la cilastina
protege al imipenem de la degradación renal, ¿no? A nivel del túbulo contorneado proximal, ¿listo? A nivel del túbulo contorneado proximal, el imipenem es degradado, acuérdense, ¿listo? Entonces se le da sí o sí con cilastina. Los demás, ¿listo? Los demás, o sea, el ertapenem, el meropenem, no es necesario darlos con cilastina, así que eso es importante. Entonces te puede generar efectos adversos como náuseas, vómitos, ¿no? Diarrea, ¿ya? Pero lo que más me importa que han preguntado, que el imipenem en altas concentraciones puede generar convulsiones, ¿listo? El imipenem. Entonces, dentro de los efectos adversos, el que más genera efectos adversos están viendo que es el imipenem, ¿no? Pero generalmente nosotros damos meropenem. ¿Ya? Ertapenem no damos mucho, porque la mayoría de veces que nosotros damos carbapenémicos es porque ya estamos ante mucha resistencia, ¿no? Y posiblemente sean pacientes que están infectados por, o sea, sospechamos de pseudomonas. Entonces siempre le damos meropenem, ¿ya? Pero igual es importante que sepan los otros datitos, ya han preguntado, ¿no? Paciente con convulsiones que está usando imipenem. ¿Listo? Ya, y tenemos finalmente al monobactam, ¿no? El único monobactam conocido es el famoso Astreonam. ¿Cuál es la importancia del monobactam? Esta, ¿no? Todo lo que es importante yo lo resalto en negrito, ¿no? Son los únicos, ¿no? Son los únicos de los beta-lactámicos que su anillo beta-lactámico no se fusiona a otro anillo, o sea, no tiene esa cadena R lateral. Por lo tanto, es el único beta-lactámico, ¿no? Único beta-lactámico que no genera reacción cruzada cuando hay alergias. ¿Listo? Cuando hay alergias. Muy bien, entonces eso es importantísimo. Si te preguntan, paciente que tiene, ¿no? Reacción alérgica ¿cómo se llama? A la penicilina, a la ceftriaxona, ¿no? ¿Cuál es un medicamento seguro? Y te ponen obviamente betalactámicos, o lo más probable es que te pongan penicilina y te pongan todos betalactámicos, ahí el Astreonam. No genera reacción adversa. Otra cosa también que me olvidé, que sí lo puse acá, es que cuando esta respuesta alérgica, ¿no? En caso de que se le haga penicilina, es una respuesta anafiláctica, o sea, un shock anafiláctico, un síndrome Steve Johnson o necrosis epidérmica tóxica, ¿no? Que es desprendimiento epidérmico severo. En esos casos, nunca se le puede dar nuevamente un betalactámico, ¿ya? Porque hay muchas veces que, si por ejemplo, ¿no? Te salieron ronchitas o cosas así, se podría sensibilizar, ¿no? Pero si te dicen que ha tenido síndrome Steve Johnson, shock anafiláctico o necrosis epidérmica, está totalmente contraindicado. Muy bien. Ahora, si volviendo a lo otro, entonces los monobactamos, o sea, el Astreonam es el único de los betalactámicos que no posee esa cadena R lateral, ¿no? O sea, también tiene su anillo betalactámico, ojo, es un betalactámico, pero no tiene esa cadena R. Por lo tanto, no hay reacción alérgica. ¿Listo? Y el monobactam también es de amplio espectro, pues miren, actúa sobre gram negativos, ¿listo? Ah, perdón, el monobactam sí no actúa, no lo he puesto ahí, pero ya especificando, no actúa sobre gram positivos, ¿ya? Solo actúa sobre gram negativos y acá también actúa contra pseudomonas, ¿listo? Y también heterobacterias, que a veces son resistentes. Entonces, casi se lo había puesto, bueno, carece de actividad contra gram positivos y anaerobios. Entonces el monobactam también es uno de los que usamos también en situaciones muy, muy específicas, cuando hay muy resistencia. Entonces, si te pregunto de las penicilinas, de los beta-lactámicos, perdón, ¿quiénes actúan sobre pseudomonas? Ya, haces refresh, ¿no? Piperacilina, tazobactam, ceftazidima, cefalosporinas de cuarta y quinta, los carbapenems, a excepción del ertapenem, y el monobactam. ¿Listo? Son los beta-lactámicos que actúan sobre pseudomonas. Muy bien. Y, bueno, efectos adversos nunca han preguntado mucho, pero no está de más decir, ¿no? Que puede generar flebitis, exantema, ¿no? Y también puede generar hepatotoxicidad. ¿Listo? En algunos casos. Muy bien. Entonces, todos esos que hemos visto, recuerden que son inhibidores de pared celular, pero todos esos que hemos visto que son los famosos beta-lactámicos. Muy bien. Ahora acá les dejé otros inhibidores de pared celular que también hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, los glucopéptidos, que acá el más importante, el que más usamos, es la famosa vancomicina. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante de saber de la vancomicina? Que actúa sobre gram positivas, o sea, su espectro es totalmente sobre gram positivas, pero sobre todo para estafilococos metilresistentes. ¿Ya? Acá les pongo estafilococo metilresistente, estafilococo epidermidis resistente a meticilina, ¿no? Y obviamente también es el tratamiento de elección, dicho sea de paso, para el Clostridium difficile, ¿no? ¿Qué te genera el Clostridium difficile, chicos? ¿Qué enfermedad genera el Clostridium difficile? A ver, rápido. C de Clostridium. Colitis pseudomembranosa.
Colitis pseudomembranosa. Muy bien. Entonces, recuerden, ¿ah? Típica pregunta, ahorita vamos a hablar nuevamente de la colitis pseudomembranosa. La vancomicina es el antibiótico de elección. ¿Listo? Entonces, la vancomicina, en resumen, es mi antibiótico de elección para estafilococo, bueno, estafilococo no aureus, sino en general, estafilococo resistente. Entonces, cuando te digan, ¿no? Paciente con sospechas de estafilococo metilresistencia, paciente hospitalizado con neumonía intrahospitalaria, paciente, ¿no? Con cateterismo, que es lo que ustedes siempre deben relacionar a estafilococo epidermidis, pero hospitalario, esos también lo más probable es que sean resistentes. Siempre que pienses que hay un estafilococo resistente, vancomicina. Siempre marcas vancomicina. Muy bien, pero hay una excepción, porque estos sí son altamente nefrotóxicos. Ustedes ya sabían, ¿no? De por sí ya sabían, que la vancomicina, al ser un inhibidor de pared celular, es hidrosoluble, recuerdan, ¿no? Pero este sí se elimina 100% por vía renal. Entonces la vancomicina está contraindicado, recuerden, en los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Ya? Ah, algo que me olvidé también, que sí lo había puesto acá, es que las cefalosporinas, ¿no? También al saber que son hidrosolubles, son antibióticos, ¿no? Como lo usamos muy comúnmente, que necesitan dosis de ajuste renal, pues, ¿ya? Necesitan dosis de ajuste renal, ¿listo? A excepción, muy importante, de la ceftriaxona, ¿listo? La ceftriaxona se elimina por la bilis, ¿listo? Se elimina por la bilis. Entonces, si te preguntan cuál de todos de las cefalosporinas no necesita de dosis de ajuste renal, justo la ceftriaxona. Entonces, también lo podemos dar normal, la ceftriaxona, en pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Es uno de los antibióticos que no necesitan ajuste de dosis renal. Muy bien. Bueno, volviendo entonces, porque ya entendían eso, porque sabían que las cefalosporinas también eran inhibidores de síntesis de la pared, por lo tanto eran hidrosolubles, por lo tanto eran nefrotóxicos, ¿no? Solo quería aclarar esa excepción, que me había olvidado de decirla. Entonces la vancomicina se elimina 100% por vía renal, ¿ya? 100% por vía renal. Entonces esa sí está contraindicada en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Y hay síndromes característicos, que es el síndrome del hombre rojo, ¿listo? Y que también puede generar, acá no lo he resaltado, flebitis, ¿no? Por una rápida infusión, ¿no? Porque como estamos diciendo, es hidrosoluble, por una rápida infusión se puede generar esto. Y han preguntado, ¿por qué se genera el síndrome del hombre rojo en los pacientes que usan vancomicina? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la vancomicina que hace que haya esta reacción? Una degranulación intensa de los mastocitos, ¿no? No me acuerdo si esa era la respuesta o el hecho de que obviamente esta degranulación generaba exceso de histamina. ¿Listo? Entonces recuerden eso, ¿ya? Bueno, lo han preguntado una vez, no me acuerdo ni siquiera si era en AMO de salud, pero lo han preguntado. Y también, bueno, acá les he dejado que también podría ser ototóxico. Muy bien, entonces la vancomicina es muy importante eso, ¿no? Actúa, es el mejor para estafilococos metilresistentes, pero es nefrotóxico, por lo tanto, si por ahí te dice el paciente que tiene creatinina elevada, depuración renal baja, ya no se le da. Muy bien. La daptomicina es otra opción, ¿no? Es un lipopéptido que también actúa contra la síntesis de la pared, ¿listo? Que también nos sirve para microorganismos gram positivos resistentes, o sea, para este grupo de estafilococos metilresistentes, ¿listo? Que son resistentes, como dice acá, a vancomicina, ¿no? Que por ahí hayan generado resistencia a vancomicina, pero acá lo importante que me parece es que la daptomicina se inactiva por el surfactante. Por lo tanto, no se da en neumonías, ¿no? O sea, si te dijeran neumonía intrahospitalaria para estafilococo metilresistente y te aparece daptomicina, tú dices, ah, este es para estafilococo. No, porque recuerdas que en el pulmón es inactivado por el surfactante, entonces no me sirve. ¿Ya? Muy bien. La fosfomicina, ya la fosfomicina, es otro de los que vimos arribita, ¿no? Que también bloquea la síntesis de la pared, pero específicamente su mecanismo de acción, por eso se lo he dejado acá, inhibe la enzima transferasa del enolpiruvilo. ¿Listo? Entonces la fosfomicina, bueno, es un fármaco que usamos mucho, y acá está, y también te lo dice el libro, para infecciones urinarias, ¿no? Por E. coli, fecalis, ¿no? Es la primera línea para la cistitis aguda, algunos dicen que es la primera línea, porque acuérdense que solo lo damos una vez, ¿no? No hay un régimen terapéutico, ¿no? Como cuando sea nitrofurantoína, solamente una vez, ¿no? Solo que a veces puede generar, pues, resistencia, ¿no? Entonces sus efectos adversos no son muy comunes, diarrea, vaginitis, náuseas, o sea, no es algo que van a preguntar. Muy bien, entonces siempre recuerden que la fosfomicina, lo que sí te pueden preguntar es cuál es su mecanismo de acción. Entonces inhibe también parecelular, pero inhibiendo específicamente la enzima transferasa de enolpiruvilo. ¿Listo? Y ese tratamiento de elección, bueno, es uno de los tratamientos para infecciones urinarias.
Y los otros que tenemos son las polimixinas. Acá se fue una, que es la polimixina B y la colistina. ¿Listo? Estos actúan específicamente, como ya les había puesto en la imagen, se unen a los fosfolípidos de la membrana celular. ¿Listo? La membrana celular. Y actúan contra gram negativos. ¿Listo? Las polimixinas, acá por eso lo he puesto altamente nefrotóxicos y neurotóxicos, porque son fármacos, ¿listo? Que se dan ya en las últimas instancias. ¿Listo? Son uno de los fármacos, por ejemplo, el astreonam también, las polimicinas, son fármacos que necesita de interconsulta con infectología para que se pueda aceptar darle ese tratamiento al paciente. Pues, ¿no? Son los pacientes que ya pues, son resistentes a todo, a los betalactámicos, aminoglucosis, o sea, que tienen pues su antibiograma totalmente resistente a todo. Ahí usamos polimicina, porque sí actúa bien contra gram negativos, pero ya en las últimas instancias porque tiene altamente nefrotoxicidad y neurotoxicidad. Muy bien. Y acá les dejé un esquema escalonado contra estafilococos. Entonces, si tenemos estafilococo metil sensible, ¿ya? Quedamos, a ver, opciones terapéuticas. Si pienso en una infección por un estafilococo metil sensible, tranqui. ¿Qué doy? A ver, ¿quién me dice? Dicloxacilina, muy bien. Dicloxacilina, que es bioral, ¿no? O oxacilina, o cloxacilina, que es los que más damos de manera endovenosa. Excelente. Si hace resistencia, ¿no? Estafilococo, metil resistente, ¿qué damos? ¿Quién me dice? Banco. ¿Qué damos? Vancomicina. Y si el paciente te hace resistencia, resistente a banco, o tiene enfermedad renal crónica, ¿cuáles son tus opciones? ¿Quién me dice? ¿Cuál es mi opción? Si es resistente a vancomicina o tiene enfermedad renal crónica. Muy bien, daptomicina o linezolid. Nunca olviden eso. El linezolid también, que no lo voy a hablar porque el linezolid, acuérdense que inhibe las unidades 50S, ¿ya? Pero el linezolid también es un fármaco que actúa contra estafilococos metilresistentes, pero lo usamos obviamente cuando ya ha habido resistencia a vancomicina, ¿no? Y la gran diferencia es que el linezolid sí actúa sobre el pulmón. Ataca bien, o sea, entra bien al pulmón, ¿no? Entonces, también dependiendo de la causa, ¿no? Imagínense, es una pregunta ya bien, bien alejada, ¿no? Que te diga que es resistente a banco, ¿no? Y que te diga que tiene neumonía, ¿ya? Ahí sí doy linezolid, ¿no? Pero si me dice, por ejemplo, que tiene, pues, no sé, endocarditis infecciosa por estafilococo metilresistente o, no sé, pues, una bacteriemia, ¿ya? Ahí sí mejor daptomicina. ¿Listo? Porque ya saben que la daptomicina no actúa en el pulmón, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hasta ahí, chicos, todos los medicamentos importantes que inhiben la pared celular. ¿Ya? Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo todo? ¿Hay alguna cosita que no hayan entendido? ¿Vamos bien, chicos? ¿Sí? Ahora pueden aprovechar. De hecho, que cuando tomen fotos, si no salgo bien en la foto, ya, pónganme un emoji ahí, por favor. Si no, ya ahorita aprovechen en tomar la foto para su estado. No, porque si hay gente que bien malea, me sube su historia y salgo con las peores fachas. Si no salgo bien, un sticker nomás, chicos, ahí. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ahora, inhibidores de la subunidad 50S. ¿Ya? Entonces, inhibidores de la subunidad 50S ya habíamos visto que era clima, ¿no? Entonces, clindamicina, linezolid, ¿no? Cloranfenicol y los macrólidos. Entonces, justo ahí los estoy poniendo. Entonces, la clindamicina, como les dije, ya se les había adelantado, actúa bien contra gram positivos. O sea, también actúa contra gram positivos, pero sobre todo contra anaerobios, ¿no? Entonces, por eso la clindamicina es otro de los antibióticos que también damos para infecciones por mordedura de perro, pues, ¿no? Que también te cubre gram positivo, te cubre anaerobio, pero no te cubre gram negativo. Por eso yo digo, es mejor dar amoxiclavulánico, ¿ya? El efecto adverso más común que tenemos, obviamente, es la intolerancia gastrointestinal, ¿listo? Y el efecto adverso en general es la diarrea, ¿no? Y cuando hablamos de aquí de diarrea, ¿a qué nos referimos específicamente? A la colitis pseudomembranosa, pues, ¿no? O sea, esto creo que es una fija, ustedes ya todos deben saber, que el hecho del consumo excesivo de antibióticos destruye la flora
bacteriana, ¿no?, de nuestro intestino, y hace que el Clostridium, que es, vamos a decirle, oportunista, crezca, ¿no? Y se genera la colitis seborrembranosa. Esto puede pasar con cualquier antibiótico, ojo, pero si te preguntan cuál es el que está más relacionado a esto, es la clindamicina. Y la mayoría de preguntas de examen que yo he visto es paciente que está hospitalizado, con régimen de clindamicina, ¿no? Ya 4 o 5 días, comienza con una diarrea acuosa, disentérica, colitis pseudomembranosa, ¿no? ¿Y cuál es su tratamiento de elección? Ya lo hemos dicho, lo puse ahí en el esquema. ¿Cuál es el tratamiento de elección, chicos, para la colitis pseudomembranosa? Es retirar los antibióticos y darle, el que hemos hablado más arribita, vancomicina. ¿Listo? Importantísimo. Bueno, acá les había puesto, bueno, entonces genera la famosa colitis pseudomembranosa. Y en general, como les digo, más importante es que actúa sobre bacterias anaerobias y sobre todo a nivel pulmonar. Nunca olviden eso, ¿ya? Sobre todo a nivel pulmonar. Por eso cuando te dicen paciente con neumonía aspirativa, porque la neumonía aspirativa es el germen más frecuente, vamos a pensar en anaerobios, que damos clindamicina. O sea, damos un beta-lactámico, ¿no?, como siempre dentro de las pautas terapéuticas, beta-lactámico más clindamicina para cubrir anaerobios, ¿ya? No olviden eso. Luego tenemos el cloranfenicol, ¿no?, que está dentro de los anfenicoles que hemos visto, tianfenicol, pero el cloranfenicol, por ejemplo, miren, si se dan cuenta, tiene un espectro excelente, ¿no? Clamidia, riquecias, espiroquetas, anaerobios, perdón, obviamente eran positivos también, pero ¿qué es lo que pasaba? Sus efectos adversos también son muy graves. Por eso el cloranfenicol, sí, bueno, se los he puesto para que recuerden cuál es su mecanismo de acción, pero ya está retirado del mercado, ¿no? Porque generaba anemia, ¿ya? Dentro de eso podía generar anemia aplásica y anemia hemolítica, ¿listo? Y generaba también el síndrome del bebé gris, ¿no? ¿Por qué era esto? Porque en los recién nacidos les generaba cianosis, ¿listo? Generaba un distrés respiratorio y generaba cianosis, entonces obviamente está totalmente ya retirado del mercado, ¿no? Podría ser pregunta de farmacología que sepas, ¿no?, sobre la historia, pero en sí ya no es algo ya no está comercializado, ¿muy bien? Y luego tenemos a los macrólidos. Bueno, los macrólidos, no olviden, son los famosos, todos los que terminen, acuérdense, porque acá siempre se confunden entre macrólidos y aminoglucósidos, chicos. Estos son todos los que terminan en tromicina. Eritromicina, acitromicina, claritromicina y tobramicina. ¿Listo? Entonces, la eritromicina, por ejemplo, o sea, para que sepan, el primero que se creó, ¿listo?, es lo que es la eritromicina. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se creó la eritromicina? Porque había mucha resistencia a la penicilina. Por eso en algunas preguntas, si habrán visto, en pacientes que son alérgicos a la penicilina, por ejemplo en niños, ¿cuál es el de elección? Un macrólido. ¿Listo? Un macrólido. Ay, perdón, me he equivocado. Tobramicina no va. Sorry. Tobramicina es, pues, a mí me gusta lo que yo estoy diciendo. Tobramicina es un aminoglucósido, ¿ya? Todos los que terminen en tromicina son macrólidos, ¿ya? Entonces la eritromicina es la primera que se crea, muy bien. Luego, obviamente, ya viene la eritromicina y la acitromicina, que es la mejor, ¿no? Porque la acitromicina la damos una vez nomás, 1 gramo bioral, ¿no? Y por 5 días, si tienen buen espectro, porque ya el espectro aumentaba a hemófilos influenza, ¿no? Por eso damos mucho en las otitis. Para el micoplasma, ya lo voy a resaltar, ¿no?, ya que el micoplasma, recuerden, que es una bacteria que no tiene pared celular, ¿no? Por eso es imposible que para micoplasma tú después un beta-lactámico. ¿Por qué vas a inhibir? Pues, si los micoplasma, ureoplasma, no tienen pared celular. ¿Listo? Entonces el tratamiento de elección para todas las enfermedades que son por micoplasma, no olviden, ¿no? Por eso es el de elección para las neumonías atípicas. No siempre que pensamos en una neumonía atípica, damos acitromicina, ¿ya? Y también tiene actividad, ¿no?, contra gérmenes intracelulares, ¿listo? Como clamidia, legionela, moraxella, ureoplasma, como le digo, helicobacter pylori, ¿no?, que ya hemos visto en la última corrección de la salud, que yo les dije, ya no se da la terapia triple, ¿no? Para Helicobacter pylori ya no existe. ¿Por qué? Porque hay resistencia a la claritromicina, por el hecho de que se daba mucha claritromicina, recuerden, ¿ya? Y dentro de los efectos adversos más frecuentes, acuérdense, gastrointestinales, a la cabeza, y acá importante, prolonga el intervalo QT. Cuando yo te pregunte cuáles son los 2 antibióticos que prolongan el intervalo QT, son los macrólidos y las quinolonas. Nunca olviden eso. Son los 2 antibióticos o 2 grupos de antibióticos que pueden prolongar el intervalo QT. Por eso también está contraindicados, ya de por sí ya lógico, en pacientes con arritmias, ¿ya? Entonces no damos macrólidos, no damos quinolonas en pacientes arrítmicos. ¿Muy bien? Y luego tenemos a los que inhiben la subunidad 30S.
¿no? Que son las tetraciclinas y los aminoglucósidos, ¿no? Las tetraciclinas también tienen un gran espectro. Miren, gram positivos, lo voy a resaltar de celeste. Gram positivos, gram negativos, protozoarios. ¿Protozoarios por qué? Ya hemos visto, ¿no? Protozoarios por el Balantidium coli. Espiroquetas, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección en los pacientes resistentes a penicilinas con sífilis? Doxiciclina. Entonces ya está, o sea, todo lo que ven está ahí. O sea, está ahí en su bibliografía de fármaco. ¿Ya? Entonces, micobacterias y bacterias también atípicas. Si el paciente fuera alérgico a los inhibidores de bomba de protones, ¿qué tratamiento se le daría? Bueno, diría normal darle, por ejemplo, ranitidina, pues, ¿no? Pero ranitidina también ya está fuera de mercado. Solo nos quedaría darle sucralfato. No nos queda de otro. Si es alérgico, bueno, bien raro que sea alérgico a los inhibidores de bomba de protones, pues, ¿no? Pero no hay otra opción terapéutica a lo que hacen los inhibidores ¿cómo se llama? De bomba de protones. Por eso digo, podrían ser otros medicamentos que también generan, son protectores de la mucosa gástrica, ¿no? Esa sería la alternativa. ¿Por qué doxiciclina? Porque también tiene espectro, pues. Por eso les estoy diciendo, ¿no? Obviamente que estoy diciendo que tiene espectro contra espiroqueta, pues. El treponema es una espiroqueta. ¿Ya? Por eso cuando ustedes ven, ¿no? También típica pregunta, pacientes que son alérgicos a las penicilinas con sífilis, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de segunda línea? Doxi, ¿no? Excepto obviamente en niñas y embarazadas, ¿listo? Que le damos ceftriaxona, ¿ya? ¿Dosis para qué? ¿Para sífilis o en general? Pucha, para sífilis sí no recuerdo. Recuerdo la general para infecciones de transmisión sexual, ¿no? Pero de segunda línea de sífilis y no, ahorita no recuerdo cuál es la dosis de doxi. Sé que se da por 14 días, eso sí. Se da por obviamente más tiempo, pero la dosis exacta ahorita no recuerdo. No, o sea, de primera línea, si es alérgico a las penicilinas, es doxiciclina. Lo que estoy diciendo es que si fuera niño o gestante, la doxiciclina, ahorita justo vamos a ver, pero ya lo habíamos mencionado antes, no se da en gestantes, no se da en niños. Por eso ahí damos ceftriaxona. O sea, justo son esas cositas que son interesantes cuando decimos tratamientos de elección, pero siempre tener cuidado en niños y en gestantes, ¿no? Porque justo acá les estoy poniendo que el efecto adverso más importante, ¿listo? Es los efectos en tejidos calcificados, ¿listo? Entonces, esto genera una mala dentición, ¿ya? En el bebé, ¿listo? O en la etapa fetal, genera hipoplasia del esmalte, ¿listo? Pero no solo en los dientes, sino también detiene el cartílago epifisario. ¿Qué es el cartílago epifisario? El cartílago de crecimiento. Entonces, por eso está contraindicado en niños y en gestantes, ¿listo? Entonces, por eso contraindicado en niños, como habían dicho, niños menores de 8 años y gestantes, ¿no? Y ni siquiera menores de 8 años, deberían ser niños menores ya de 14, 15, porque generalmente el crecimiento del cartílago epifisario es más o menos hasta esa edad. ¿Listo? Entonces, por eso ahí no se da. Por eso yo les digo, o sea, si hablamos de sífilis, el tratamiento de elección para sífilis es penicilina, ¿no? De ahí te van a decir, pacientes que son alérgicos a penicilina, en verdad primero se hace sensibilización, ¿no? Como ya les había mencionado los que estuvieron en la clase de la norma técnica. Pero si ya no sirve la sensibilización, tratamiento de segunda línea es doxiciclina, ¿listo? Pero si es gestante o es un niño, no le puedes dar doxi, porque está contraindicado, entonces le das ceftriaxona. Por eso en la norma técnica que les hablé, ahí dice, pues, ¿no? Si es alérgico a la penicilina, primero sensibilizar, y si no, dar ceftriaxona. Pero no es porque ceftriaxona sea el de segunda línea de elección. El de elección de segunda línea es doxiciclina. Solo que si es niño o gestante, obviamente estamos hablando de la norma técnica de la gestante, no das eso. ¿Muy bien? Entonces, lo más importante. Ahora, han preguntado también cuál es el efecto adverso más frecuente, ¿no? Por ejemplo, la doxiciclina es otro de los antibióticos que damos, por ejemplo, importante en la brucelosis. Y acuérdense que el tratamiento de la brucelosis es por bastante tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, de los efectos adversos que más importan son las molestias gastrointestinales, pues, ¿no? Diarrea, vómitos, ¿listo? Y también, mira, interesante, puede generar hepatotoxicidad, ¿no? Porque ya saben que son liposolubles, ¿no? Fototoxicidad, o sea, alergia a la exposición solar, disfunción vestibular y hasta pseudotumor cerebral, o sea, puede aumentar la hipertensión endocranial, ¿no? Pero obviamente son efectos adversos, como le digo, ya muy raros, ¿listo? Acá los más importantes son los que he resaltado rojo, gastrointestinales, que eso es muy común, ¿listo? Y tejidos de calcificación, por eso no damos en niños y gestantes, ¿muy bien? Y los aminoglucósidos, ¿ya? Los aminoglucósidos, acá tenemos que han preguntado, los aminoglucósidos, ¿cuál es su espectro?
bacilos, o sea, específicamente todavía son bacilos aerobios gram negativos. ¿Listo? Bacilos aerobios gram negativos. ¿Listo? Entonces los aminoglucósidos también son muy buenos. ¿Ya? Entonces acá en general, porque ya hemos visto, ya, bueno, nos faltaría quinolonas, pero ya lo adelanto. Si a mí me preguntan cuáles son los medicamentos, ¿no? Como grupos que yo uso para gram negativos, son cefalosporinas de tercera, ya bueno, si tengo cuarta y quinta obviamente, pero vamos a poner tercera, lo que tienes en tu posta, ¿listo? Aminoglucósidos y quinolonas, ¿ya? Son los 3 grupos de antibióticos que ustedes siempre deben tener en cuenta cuando sospechan de una infección para gram negativos, ¿ya? Pero ojito, que si tú sospechas de una infección gram negativo anaerobio, ya no das aminoglucósido, pues no das, por ejemplo, quinolonas o puedes dar una ceftriaxona, ¿listo? Pero ceftriaxona también actúa mucho contra anaerobios, pues, ¿no? Entonces, ahí de la elección debería ser quinolonas, ¿ya? Y ahorita justo vamos a hablar de una duda que también siempre existe en un tipo de manejo, ¿no? Muy bien, entonces, y efectos adversos acá siempre te preguntan, ¿no? Los aminoglucósidos son ototóxicos, ¿listo? Que esto es irreversible, y son nefrotóxicos, que esto es reversible, ¿listo? Siempre preguntan. ¿Y dónde actúa? También te preguntan, ¿dónde genera su nefrotoxicidad? En el túbulo contorneado proximal, ¿ya? No olviden eso. ¿Qué más? Genera parálisis neuromuscular. Por eso te preguntan, antibiótico que desencadena crisis miasténicas, pues. ¿Ya? Paciente con miastenia gravis, ¿qué antibiótico está contraindicado? Aminoglucósidos, porque genera parálisis neuromuscular. ¿Listo? Y también puede generar reacciones alérgicas, ¿no? Entonces, dentro de todos estos, y obviamente, dentro de estos gram negativos, me olvidé, también actúa contra pseudomonas, sobre todo la micacina, ¿ya? Entonces, otro de los antibióticos que también actúa contra pseudomonas. Importantísimo, ¿no? Entonces, miren, las tetraciclinas en resumen, como decía, hemos hablado de la sífilis, hemos hablado del Balantidium, es muy importante, es antibiótico de elección en la mayoría de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Siempre damos toxi o acitro, y también es de elección para las infecciones por todo lo que es garrapatas, ¿no? La mayoría de riquecias también usamos tetraciclina, ojo, como para que resuman su espectro para algunas enfermedades, ¿listo? Y los aminoglucósidos, como digo, para gram negativos, ¿listo? Actúan contra pseudomonas y nunca olviden esos 3 efectos adversos. Ototóxico, nefrotóxico y genera parálisis neuromuscular, ¿ya? Muy bien, ahí les he dejado, ¿no? Todos los que son gentamicina, amicacina, tobramicina, perdón, ahí borren arribita, me equivoqué, streptomicina, paromicina y neomicina, ¿no? Pero los que más usamos, gentamicina, amicacina y streptomicina. Muy bien. Y finalmente, tenemos a las quinolonas. Pues, ¿no? Ya las quinolonas, acuérdense, obviamente no actúan ni en la inhibición de síntesis de proteínas, ni en la de pared, por eso hay esta parte, porque les dije, justo que acá les iba a explicar, que es dependiendo contra qué microorganismo actúe, ¿no? Si actúa contra microorganismos gram negativos, actúa inhibiendo la ADN girasa, que también acá te pueden decir inhibiendo la topoisomerasa 2, ¿listo? Y cuando actúa contra gram positivos, actúa inhibiendo la topoisomerasa 4, ¿no? Pero generalmente, ya ha sido pregunta de examen, que te dicen inhibe la ADN girasa, ¿no? ¿Por qué? Porque las quinolonas, sobre todo, lo utilizamos para inhibir gram negativos, ¿listo? Pero miren su espectro. Aerobios, gram negativos, gram positivos, atípicos y anaerobios, ¿listo? Entonces, por eso les dije que es otro de los antibióticos que utilizamos para cubrir gram negativos. Y muy bien, es otro de los antibióticos que también te cubre pseudomonas. Oye, no quiero rayar. Ya, también te cubre pseudomonas. ¿Listo? Entonces miren, ya tienen ahí todos los antibióticos que te cubren pseudomonas, ¿no? Ahí me olvidé también acá de poner las polimixinas también cubren pseudomonas. ¿Ya? Ahora sí. Entonces ya tienen todos, pues, ¿no? Los aminoglucósidos, las quinolonas, el pipetazo, la ceftazidima, el cefepime, los carbapenems, el meropenem, la polimixina, ¿listo? Son todos los antibióticos que actúan contra pseudomonas, nada más, ¿listo? Ahí los tienen todos. Ahora, efectos adversos, tiene también un montón de efectos adversos. Miren, por ejemplo, acá, ya como era la última diapositiva, les dejé que estas son las imágenes que te aparecen en el Harvey, pues, ¿no? Como les digo, bonito leerlo,
¿listo? Con todo, y al final tus preguntas para saber si has entendido, pues, ¿no? Dentro de los efectos adversos más comunes, que ya han preguntado, miren, hasta 2 veces en pregunta de NAM, en pregunta de residentado, es que genera afectación en los tendones y en las articulaciones. Por eso genera tendinitis, puede generar rotura del tendón de Aquiles y puede generar artropatías, ¿ya? También genera neuropatía periférica, efectos sobre el sistema nervioso central, puede generar insomnio, ansiedad, etc. Y lo otro que les dije, que también prolonga el intervalo QT, ¿no? Por eso los dos grupos de antibióticos que prolongan el intervalo QT son los macrólidos y las quinolonas. Por eso también está contraindicado en arritmias. ¿Listo? Y de todos esos, por eso, primera generación ya es malo el profesor que te pregunta porque ya no lo usan, ¿no? Porque recién en la segunda generación se le agrega lo que es un átomo de flúor, pues, ¿no? Por eso ya ahí se comienzan a llamar norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, ¿no? Etcétera. Entonces, pero bueno, para que lo sepan, antes los de primera generación, por ejemplo, el que más te preguntan es el ácido nalidíxico, ¿listo? Pero ya, obviamente, a partir de acá es lo que usamos. Recuerden que de todos estos, también importantísimo, el moxifloxacino es el único que actúa contra anaerobios, ¿listo? Y el que tiene más potencia contra pseudomonas es el ciprofloxacino. ¿Ya? Dentro de los tres, porque, o sea, los que más usamos son estos, pues, ¿no? Cipro, levo y moxifloxacino, ¿verdad? Pero el que más potencia tiene contra pseudomonas es el cipro, ¿ya? Y el que actúa contra anaerobios es el moxi, ¿ya? Contra el moxi. Muy bien. Listo, chicos. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? ¿Cuánto hemos durado? Vamos a 1:30, ¿no? Una hora y 20. Ya, ahora vamos a ver si se ha entendido, ¿ya? Con las preguntas. Miren, acá les traigo preguntas del Harvey, ¿ya? Y preguntas también de NAMI residentado, ¿ya? Entonces vamos con la primera. Dice, una embarazada de 24 años de edad se presenta a la clínica de atención de urgencias con fiebre y frecuencia y urgencia urinaria, ¿no? Se le diagnostica una infección urinaria con base potencial en el daño del feto. ¿Cuál de los siguientes medicamentos se debe evitar durante su infección urinaria? Entonces, ¿cuál deberíamos evitar? ¿Qué dijimos? Muy bien, la doxiciclina. Entonces acá también para un datito más, recuerden que los antibióticos seguros en la gestante son los beta-lactámicos. Todos los que hemos hablado de beta-lactámicos son seguros durante la gestación. ¿Listo? Y obviamente también la nitro, a excepción del tercer trimestre. Los demás ya son fármacos que pueden estar en categoría C, D, E de los grupos de antibióticos en gestantes, ¿no? Los que sí están totalmente contraindicados, ya totalmente contraindicados en gestante, nunca olviden pues las tetraciclinas, ¿listo? Los aminoglucósidos y las quinolonas, ¿ya? Otro efecto adverso también muy importante de las quinolonas, que no lo puse acá, ¿no? También genera detención del crecimiento del cartílago epifisiario, ¿ya? Por eso también las quinolonas, recuerden, ¿no? Porque el ciprofloxacino, siempre recuerden, el ciprofloxacino es el tratamiento de elección en la mayoría de infecciones por bacterias que terminan en ELA, ¿no? Salmonella, Bartonella. Entonces el cipro también lo usamos mucho, recuerden. Pero el cipro también está contraindicado, recuerden, gestante en niños. Por lo tanto, si sabes que en una enfermedad aprendes que el ciprofloxacino es el de elección, si es un niño o es una gestante, es otro, es el de segunda línea, ¿ya? No se da cipro también. Muy bien. Entonces, súper contraindicados, tetraciclinas, ¿ya? Aminoglucósidos y quinolonas, ¿no? Y totalmente seguros, siempre recuerden los beta-lactámicos, ¿ya? Los beta-lactámicos. Claro, pues por eso no existe jarabe cipro, pues. Me preguntaron, pues, doctor, hay diarrea disentérica, pero no encuentro cipro en jarabe. Obviamente no va a haber, pues. A los niños no se le da cipro. Muy bien, siguiente. Un hombre de 58 años de edad con antecedentes de hepatitis C, cirrosis y ascitis se presunta con peritonitis bacteriana espontánea. ¿Cuál de los siguientes antibióticos requiere de vigilancia estrecha y ajuste de la dosis en este paciente considerando su enfermedad hepática? A ver ahí. Imagínense que ven estas alternativas y están perdidos. Eritro. ¿Cuál sería? ¿Cuál dijeron? Eritro, ¿no? O sea, imagínense que no sabían lo de que les he puesto que también es hepatotóxico. Saben que la eritromicina, al ser un macrólido, actúa en la subunidad, ¿no? En la subunidad 50S, o sea, dentro de la bacteria. Entonces es un fármaco liposoluble. Por lo tanto, genera hepatotoxicidad, pues, ¿no? Doctor, y la tobramicina, el aminoglucósido, ese también actúa sobre la 30S. Yo les dije que es la excepción, ¿no? La tobramicina, que es un aminoglucósido,
que esos también son hidrosolubles, ¿no? Por eso los damos endovenosos. Muy bien. A ver acá. Esta es recientada. Varón de 65 años que presenta dolor intenso en la parte posterior del tobillo. Ya, ahí la tienen, ¿no? Talón, pantorrilla, imposibilidad para la bipedestación. Sensación de talón hundido, ¿no? Está en tratamiento para un cuadro diarreico con antibióticos por varios días. ¿Cuál del grupo de antibióticos te genera esto? Tendinitis, rotura de tendón, que son las quinolonas. Excelente. Pregunta recientada de este año. Otra pregunta recientada de este año. Varón de 65 años procedente de una residencia de ancianos, presenta sepsis de origen urinario, hemocultivos y urocultivo muestra E. coli, eso no lo hemos hablado, por eso la puse, E. coli productor de beta-lactamasa, de espectro ampliado. O sea, las famosas bacterias BLE. Las famosas bacterias BLE positivo son bacterias de espectro extendido, o sea, que son bacterias resistentes a penicilinas y a todas las cefalosporinas, ¿ya? Y el tratamiento de elección, muy bien, son los carbapenems, ¿no? Entonces acá, en este caso, ertapenem. Muy bien. Siguiente. Varón de 65 años con diagnóstico de infección urinaria que inicia tratamiento con antibiótico. A la semana presenta dolor y tumefación de ambos tendones. Mire, por eso le digo, mira, este fue examen en AMA Extraordinario 2025 y después en el residentado médico también vino una similar. Por eso les digo, o sea, banqueen todo. Como van a dar un examen, banqueen todo. ¿Ya? Pero banqué, ¿no? O sea, el hecho de profundizar por qué es esa respuesta, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ChatGPT, copian, pegan y a ChatGPT le dices, dame una explicación de la respuesta también. No hay excusas. Muy bien, ciprofloxacino, pues, ¿no? Porque la ciprofloxacino es una quinolona. Excelente. Miren lo que les dije, varón de 58 años con insuficiencia renal en terapia con pielonefritis, presenta bruscamente convulsiones. ¿Cuál es el fármaco que está más relacionado con este efecto adverso? ¿Qué me diría? O sea, mira, acá también podrían saberlo por dos cosas, ¿ah? Por el tema de saber directamente quién te genera convulsiones, o por el tema de que si un paciente tiene insuficiencia renal, ¿qué fármaco era eliminado por el riñón? Pues, ¿no? Por eso, obviamente, está en altas concentraciones y está generando este efecto adverso, el imipenem, pues, ¿no? Porque el imipenem lo damos con cilastina. ¿Ven? Excelente. Siguiente. Un hombre de 45 años de edad se presenta en el hospital hace 3 días con celulitis grave y un gran absceso en la pierna. Se le reciben incisiones de drenaje y se revela estafilococos metil resistente. Es el SARM, ¿ya? Metil resistente. ¿Cuál es la opción de tratamiento más apropiada de tratamiento ambulatorio una vez al día en este paciente? O sea, ¿qué vamos a dar para estafilococo metil resistente vía oral? Pregunta interesante. ¿Qué darían? A ver, ¿quién me dice ahí cuál es la respuesta? No, ahí yo les dije, les especifiqué. La cefalosporina de quinta generación, que lo damos vía oral, es la ceftarolina. ¿Listo? La daptomicina la damos endovenoso. Entonces no puede ser un tratamiento ambulatorio. Pues. ¿Ven? Tienen que leer bien. ¿Listo? Porque la daptomicina está bien, ¿ah? Muy bien que hayan descartado esto, pues, ¿no? Porque esos son medicamentos que no los damos para estafilococos metil resistentes, pues, ¿no? Que es lo que hemos visto. Entonces ahí están entre ceftarolina, porque la ceftarolina les dije que es una cefalosporina de quinta, y la dapto. Pero la daptomicina la damos endovenoso, pues. ¿Ya? En cambio la ceftarolina sí es vía oral. Muy bien. Siguiente. Paciente con neumonía intrahospitalaria se aísla pseudomonas en cultivo. ¿Qué antibiótico podría cubrir este organismo? ¿Cuál de estos actúa contra pseudomonas? ¿Cuál sería su respuesta, chicos? Muy bien, ciprofloxacina, pues no, porque es una quinolona. Ertapenem no. El ertapenem es el único carbapenémico que no actúa contra pseudomonas, y lo mencionamos. Siguiente, una mujer de 20 años de edad se presenta a las sala de urgencias con cefalea, cuello rígido, miren ya, y fiebre durante 2 días y se le diagnostica, y ahí te da el diagnóstico, meningitis. Pues, ¿no? ¿Cuál es el mejor agente para el tratamiento de meningitis en este paciente? O sea, ¿cuál puede penetrar el sistema nervioso central? Que dijimos, ¿no? Que es un tratamiento también de meningitis neonatal. Eso es lo que acá te está diciendo en mayor. ¿Cuál sería? Cefotaxima. Muy bien, excelente. Siguiente. Y todas esas preguntas, como les digo, son preguntas de Harvey. ¿Ya? Ahí siempre les pongo entre paréntesis de dónde saco la pregunta. O si le creo yo. Una mujer de 77 años de edad inició antibióticos para el tratamiento de neumonía. Después de 3 días de tratamiento antibiótico, la creatinina sérica se duplicó. ¿Cuál de los siguientes antibióticos tiene mayores probabilidades de ser responsable para este aumento en la creatinina sérica? A ver. ¿Cuál sería, chicos? Muy bien. ¿Por qué la tobramicina? Porque la tobramicina es un aminoglucósido.
Ya saben que es hidrosoluble y sobre todo saben que es nefrotóxico, ¿no? Nefrotóxico, ototóxico y genera parálisis neuromuscular. Una embarazada de 24 años de edad se diagnosticó con neumonía adquirida en la comunidad y se manejará de forma ambulatoria. ¿Cuál es el antibiótico? ¿Qué antibiótico es una opción segura para tratar la neumonía de esta paciente? O sea, en una embarazada nuevamente. ¿Qué damos? ¿Qué haríamos para una embarazada? Muy bien, la citromicina, pues. ¿Ya? Porque la citromicina también se puede dar en gestantes, ¿no? Doxy no, gentamicina tampoco, obviamente. Al menos lo dejaba entre dos, pues, ¿no? Entre la citro y la fidaxomicina, que, bueno, no les he explicado, pero la fidaxomicina también inhibe la pared celular, pero al igual que el grupo de lipopéptidos, todos esos, también puede generar daño renal, ¿listo? Entonces no se da en embarazadas. Y la última, un hombre de 68 años de edad se presenta desde un asilo con fiebre, aumento de la frecuencia urinaria, urgencia y cambios en el estado mental, ¿no? Tiene su infección urinaria, ustedes ya saben que eso genera demencia en los adultos mayores, y te dice que tiene alergia a las penicilinas de anafilaxis. ¿Cuál de los siguientes beta-lactamios es la opción más apropiada para cobertura gram negativa de la infección urinaria? Muy bien, el que no tiene reacción cruzada, que actúa contra gram negativos, que es el Astreonam, ¿no? Si no sabías que actúa, igual te das cuenta que cefepime, cefalosporina, ertapenem, es un carbapenem, y ceftarolina es una cefalosporina. O sea, todos son, te pueden generar reacción cruzada. El único que no te genera reacción cruzada es el Astreonam. Muy bien, chicos. Entonces, ¿tienen preguntas? Normal, pueden hacer las preguntas. Una pregunta de lo que hemos visto. ¿O no? ¿Fue casualidad? Muy bien, chicos. Entonces, si no le han tomado foto para subir los estados y que les comparta la clase, ahorita voy a poner una cara neutra para que no me saquen de problema. Ya, nada, chicos, espero que les haya gustado mucho esta clase. Esta clase es muy importante, más allá de preguntas de examen. Esto es una clase importante para la vida, ¿no? Sea la especialidad de que ustedes hagan, a menos que sean gerentes, sea la especialidad que ustedes hagan, van a tener que usar antibióticos, ¿no? El cotrimoxazol lo podemos utilizar también en infecciones urinarias, este, a veces, ¿no? En infecciones gastrointestinales, pero generalmente no usamos mucho. Más que todo, por ejemplo, yo usaba el cotrimoxazol en infecciones urinarias, ¿no? Y algunas infecciones ya, pucha, que ya muy específico, ¿no? Por ejemplo, nocardia, ¿no? De bacterias gram positivas. Ahí así, les voy a pasar los apuntes por los grupos. Ajá, sí, justo decía eso, o sea, también por gastroenteritis a veces dan, ¿no? Pero, o sea, he visto mucho, algo que se acostumbra mucho, bueno, que es ya parte de diarreas, que a las diarreas acuosas, ¿no? Le dan cotrimoxazol, pero ustedes ya saben que diarreas acuosas no tiene, no, no tiene posibilidad de que se le dé antibióticos, ¿no? Ustedes saben que a las únicas diarreas que le damos antibióticos son a las disentéricas, ¿no? A las disentéricas y a las que te llegan a un shock hipovolémico, ¿no? Pero de ahí las demás no es necesario, ¿no? Y si tu obstetra, tu enfermero, pues no te dicen, no, doctor, solo le damos, te plantas bien y dices, yo no le voy a dar antibiótico. Si le quieres dar, dale tú y séllalo. Que no se le da, pero la mayoría resuelve solo. Ah, no, lo que había hecho las quinolonas es que una vez me preguntaron, pues, ¿no? Oye, ¿sabes? Oye, no, ¿qué me dijeron? Cuando estaba en mi salud, me dijeron, oye, en tu posta hay cipro, ¿tienes cipro en jarabe? Porque la otra vez me vino un niñito con diarrea disentérica y no, yo no tengo mi posta. Y dije, obviamente, pues no, ciprofloxacino no vas a tener en jarabe porque no hay, no existe. Porque ciprofloxacino no se le da a los niños. Dijo, ah, ¿verdad, no? Me había olvidado. Sí. Bueno, chicos, sí, Harvey, el libro se llama Harvey. Ya es un buen libro. Ahí sí puedo, ahí lo tengo, se los comparto. No, o sea, o sea, para mi gastroenteritis, si no es disentérica, no se le da antibiótico. Solo sueros de rehidratación oral y, bueno, sintomático. Ahora, si es disentérica, si tiene sangre, ¿no? Ahí sí, si era adulto, ciprofloxacino, y si es niño, ahí sí le daba citromicina, ¿ya? Pero depende, pues también, porque diarreas disentéricas en niños, no pienso mucho, pues, en Shigella, más pensaba, pues, en Tamoeba, en bacterias, ¿no? Dependiendo, pues, o sea, dependiendo del cuadro. Ahí daba metronidazol, pues, ¿no? O sea, debe haber una buena investigación para ver cuál es. O sea, no es simplemente diarrea y qué antibiótico se le da, ¿no? Hay que ver si es disentérica, hay que ver a qué está asociado, ¿no? Siempre para tratar de dar el mejor antibiótico. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta?
sino para ya finalizada la clase. Mañana tengo que dar una clase de ¿qué tengo que dar? De embriología, pero de circulación fetal. La próxima semana voy a hacer también, por si acaso, un curso para los que van al INSIP, ¿ya? Así que también estar atentos. El video de hoy tienen que subir su foto en su estado y etiquetarme. Y mañana, chicos, ya esto lo repito muchas veces, mañana a más tardar... Ay, recién tengo la grabación. Ya, mañana a más tardar se los mando, ¿listo? Los que tienen cuenta privada me tienen que escribir, no me sale la notificación. Ya varios se quejan diciéndome, doctor, nunca me envió las estos y compartí. Obviamente nunca te lo voy a enviar porque nunca me escribiste. ¿Ya? Así que escríbame y no me escriban al WhatsApp, por favor. Escríbame al Instagram, ¿ya? Porque si no se me llena mi WhatsApp. ¿Listo, chicos? Bueno, muchas gracias. Gracias a la asociación por la invitación. ¿Listo? Ya me estarán pasando la... Listo. Hasta luego. Buenas noches, chicos. Hasta luego, no cuídese.